sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden buscarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte. Buenas. ¿Cómo Buenas andan? tardes, ¿cómo están? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Cómo te trata, Evi, el martes 13? Martes 13, no te cases ni te embarques, no pienso viajar ni casarme, así que vengo bien. Bien. Vengo bien. Lo único que me tomé el 17, pero nada más y bueno, llegamos está bien. Llegamos bien. Me parece bien, me parece óptimo. Bueno, ya estamos acá en vivo, desde en vivo. En todas las redes sociales lo pueden buscar de la misma manera, así que si estás encontrándonos ahora o si estás suscrito al YouTube, pero querés encontrar ahí en vivo, por favor, búscalo de esa manera, no es mucho más difícil que eso. ¿Y a nosotros? Y a nosotros en sijuro.ok en Instagram, sijuro.ok en todas las redes sociales. También nos puedes seguir por YouTube, TikTok, X, Twitter. Yo sigo diciendo Twitter. Porque si no... Sigo diciendo Twitter. Lo único que encontré de martes 13 hoy, debo decir, porque yo te hice la pregunta a vos, pero lo único que encontré de martes 13 es los cortes de luz. Todos los lugares a los que fui de sí. Hoy, tipo, en donde estaba, en un lugar, y me fui a otro y en todos habían algunos cortes de luz. Cortitos, se fueron, qué sé yo. Igual dicen como varios que están así como programados, capaz. Son de un ratito y se van. Yo no sé. Vienes y te vas. Le echamos la culpa al martes 13, pero la verdad es que pasan cosas más graves otros días, por ¿no? Favor. No quitemos responsabilidad de las situaciones. No, por favor. Esto es así. Pero bueno, tenemos un programita cargado. Ya tenemos, van a verlo dentro de un rato cuando estén... siempre tengo que spoilear las cosas. Pero, estoy a punto de retarte acá. Pero todavía no sabes qué voy a decir, así que por las dudas. No importa, pero ya son años de No, conocerte, que tenemos la tercera silla azul. Espectacular, ya tenemos todas las sillas parejas. Después ya lo van a ver hermosa porque producción. Vamos a tener acá a nuestro columnista estrella. Porque el otro nos falló. El otro tenemos que decir que te vamos a extrañar, pero va a estar, va a estar. Ay, chicos, este rojo pasión que tengo hoy para el martes 13. No, yo les voy a contar algo. Ahora vamos a pasar con la editorial. Sí. No le atinamos al color de mi rouge. Así que alguna marca que haga canje y me quiera mandar algo, porque por cada favor. vez termino
Yo te digo, si hay un canje que quiero que primero llegue a esta producción, a esta hermosa Sí. producción, es ese. Así vos estás feliz. Sí, por Así vos favor. estás feliz. Porque ese No fue el se ve problema así desde en la vivo. prueba. En vivo, chicos, cuando me ven más o menos parezco Merlina Adams, ¿viste? Y ahora no sé, no se ve así en vivo. Y se abre el programa y ¡pam! ¡Au! Tremendo. Despampanante. Despampanante. Pero bueno, tenemos muchos temas, como dijimos. Vamos a arrancar con el primero. Vamos a repasar un poquito cronología de qué es lo que estuvo pasando desde el jueves. Nosotros el jueves hicimos una apertura de sesiones en las que nos dedicamos a hablar sobre la ley de ficha limpia. De hecho, habíamos terminado, vamos a hacer cronología más grande todavía. El martes de la semana pasada terminamos con el señor que está acá en los estudios y que en un rato va a estar acá, Mateo Rondi, en su sección de retropolítica. Estuvimos repasando la historia de ficha limpia. Sí. Y dijimos, bueno, ahora llega al Senado. Ya vamos a seguramente celebrar, genial, qué sé yo. Bueno. Teníamos el champán en la heladera ya totalmente. para descorchar. Se pudo hacer lo del, como dijimos la semana pasada, sucedió el humo blanco del Papa, pero hubo humo negro, no salió la ficha limpia, nos sorprendió a todos, a la gente normal y también a los impulsores de la ley que estaban más confiados de que estaban los números, estaban en los programas de televisión encima, generalmente lo vimos la semana pasada, las caripelas de todos. Espantados, digamos, de repente, en un momento exultante, en otro momento espantados. Los únicos que celebraban, obviamente, eran los kirchneristas, como siempre, y las dos ratas que votaron todo con La Libertad Avanza. Prácticamente se podría decir los dos diputados provinciales, pero pseudo-libertarios, que acompañaban en todo a La Libertad Avanza a Milei, de repente se habían ido. No celebraron nada, pero se fueron a agarrarse seguramente algún bolsito, alguna cosa, para picárselas y escapar antes de que se haga el barullo más grande sobre lo que acababa de pasar. Así que, pero lo que terminó aconteciendo después de eso es lo más interesante. Después de lo que nosotros pudimos ver de la votación de ficha limpia, de lo que nosotros hablamos, se fueron suscitando más cosas, se terminó de confirmar por distintas fuentes que habría Venimos bien, martes 13. Tremendo, martes 13. Habría habido un llamado de alguien cercano a Milei o cercano a la presidencia de la Nación para con Carlos Rovira, el armador de Misiones. Esto fue confirmado por muchas fuentes cercanas al entorno de Rovira y del gobernador y de todo la renovación, como es el frente, digamos, pseudo peronista misionero que hay ahí. Pseudo peronista no, peronista, háganse cargo también un poquito, ¿no? Sí, fuiste muy... muy light. Pero digo, bueno, todo ese entorno lo confirman también algunas fuentes cercanas a la presidencia de la Nación. Se fue suscitando todo eso, Silvia Los Penato salió a dar una conferencia, o sea, esto encima salió como tema dentro de la campaña de la ciudad, porque recordemos que Los Penato, una de las que primero trajo el proyecto de ley de ficha limpia, también es candidata en la ciudad. Entonces empezaron ahí las especulaciones para todos lados. Y ahí se tiraron el pacto Milei-Cristina Kirchner. Era lo que primero sonaba de muchas personas. Incluso lo hablamos acá porque fue una situación un poco rara. Algunos hablan también de un cambio de favores, de bueno, te saco ficha limpia, no lo hacemos, y vos me votás o me acompañás en algunas de las votaciones que más le preocupan al oficialismo en los próximos meses. Bueno, se habló después de Macri y Cristina Kirchner de repente tomando el té también y juntándose para, no sé, tirar a Milei con el proyecto ficha limpia que no salga. Se habló de los más benevolentes, digamos, intentaron decir, bueno, ni Macri ni Milei se ensuciaron. Fue Rovira y Cristina, como siempre. Si Rovira aparte, es como que ahí dijeron, bueno, si Rovira siempre tuvo historia con Cristina, ya está, bueno, que se juntó con ella, ellos arreglaron todo, no hay ningún problema. Ahí lo tenés, mirá. Ahí lo tenemos. Mirá qué producción, pues yo no había mandado ninguna imagen, pero igual acá me sorprenden poniendo esta hermosa imagen para poder ilustrar las cosas que decimos. Tenemos al mejor. Un día lo vamos a presentar en cámara. Pero por favor, lo vamos a presentar en cámara, si se anima, por favor, Mijael, te comprometes. se mata de risa. Pero bueno, entonces esto se metió dentro de la elección de Cava, que bueno,
fue perdiendo la regionalización. O sea, viste lo que hablábamos en su momento con las elecciones de Santa Fe o con las otras elecciones que están pasando en el resto del país. Bueno, de repente parece que la estrategia del gobierno nacional, incluso quizás con lo de ficha limpia, es que se pierda la cuestión regional. Que todas estas discusiones, incluso la de ficha limpia, la corrupción y demás, hagan que se refuerce el mensaje. Digamos que para mí sería bastante simplón, porque si bien ya superamos al kirchnerismo, se supone, digo, me lo espero del macrismo, que digamos, kirchnerismo cambio, kirchnerismo libertad, futuro, qué sé yo. Pero digo, creo que hay más cosas para mostrar o hay más cosas interesantes para discutir en la Cava o en otras partes del país que decir kirchnerismo libertad. Bueno, es como que todo parece que lo quieren nacionalizar al extremo y hacia esa disputa como entre el monstruo de Cristina y el pasado y el presente de Milei y la apuesta por un futuro mejor y bla, bla, bla. Como que todo eso. Yo no sé quiénes celebran o se perjudican en esto. Yo creo que, bueno, Marra, por ejemplo, que se tiene que diferenciar de Adorni con una propuesta más local, hablando más de cuestiones de Cava. Yo creo que lo perjudica un poco que se nacionalice todo. Una publicidad Marra. No, ¿qué te chicos, parece? Es genial. Es ¿Cuál? genial. No sé si la vieron. Yo la vi en ¿viste? No sé cómo se llama. Los Reels Google. o publicidades. Que habla Milei, que le agradece la construcción de la libertad avanza. Sí. Pero no dice ni vote Marra, nada. Es la campaña de Marra diciendo yo no estoy más, pero no se olviden que yo fui parte de esta movida inicial. Entonces dije, fue sutil, cortito y al pie. Claro. O sea, sigue colgado de obviamente, ¿no? De la imagen de Javier Milei, Sí. pero para mí fue magistral. 20 segundos dura esa publicidad. ¿Esa la hace desde la cuenta de él? ¿La cuenta propia? A mí me apareció en una aplicación, ¿viste? Cuando Sí. te salta la publicidad porque no pagás el pro. Sí. Bueno, ahí y dije, wow, chapo. No, sí, sí. Chapó. Hay 20 segundos hay que vos muchas. decís, ah. Y en esta campaña hay muchas publicidades que vos no sabés de quién vienen. Y si a quién beneficia, no, es muy raro todo. No, esto tiene que ser de Marra. Es que, esto pará, tiene que fíjate, ser de él porque es maravilloso. Podría ser, porque también he visto otras publicidades que también digo lo dejan muy bien parado a Marra, como que parece una publicidad a favor de Marra, o de otras campañas también, pero que de repente vienen de cuentas, que es como si te dijera que armaron una cuenta de comunicación random, sí, para tirarlo por ahí. Y que aparezcan cosas ahí. Lo mismo, las pintadas. Cuando empezó la campaña aparecían pintadas de Marra o Karina. Le preguntaban a Marra y Marra decía, no, esto no es mío. Creo que nosotros también se lo preguntamos y él decía que no es suyo. O sea, no sé si lo hacen ellos, si se lo hace otros para intentar subirlo a eso y que tenga que responder. O sea, hay mucha especulación. Para mí es la técnica, bueno, tengo que decir la marca Sí. porque no queda otra. Para mí es la técnica Red Bull. La técnica Red Bull. Red Bull, cuando tuvo que ampliar su consumo, lo Sí. que hacía era tirar latitas abolladas en la calle. Sí. Entonces la gente creía que todos tomaban Red Bull. Y es, yo me lo estoy perdiendo. ¿Cómo puede ser? Entonces, pero triplicaron Kinder. sus ventas. Claro. Sí, sí. Entonces yo creo que lo que están haciendo, mira, ahí está. Qué producción, carajo. No, esto es tremendo, es tremendo. Pero yo creo que más allá de esto de ficha limpia, de estas negociaciones tipo Frank Underwood de House of Cards y demás, están haciendo una campaña que es maravillosa. En el sentido de que están aprovechando esta cresta de la ola. Ahora, también hay una cuestión. Vos estabas hablando recién de lo de ficha limpia. Lo de ficha limpia también es una manera de hacer propaganda. Sí. Esto Sí, es una yo creo manera que sí. lógica y clara de hacer propaganda de cara a las elecciones que estamos todos mirando el fin de semana qué es lo que va a pasar en Cava, pero también hay elecciones en otras provincias. Entonces, Totalmente. Y ya pasaron algunas y elecciones. algunas ya pasaron, como por ejemplo Santa Fe. Como Santa Fe, bueno, este domingo se dieron la de Chaco, toda la del norte, en las que el gobierno celebró los resultados que consiguió ahí. Obviamente igual tampoco va a esconderlo, digo, los va a celebrar igual, salga lo que salga. Algunos dicen que la victoria del gobierno igual está exagerada en algunos casos porque celebran en algunos casos en los que quizás o se bajó la Libertad Avanza y participó apoyando a algún frente regional, o la cantidad de diputados o senadores, lo que estén ganando ahí, concejales y demás, no es tanta como la que vos ves el porcentaje, es decir, no, bueno, pero en la repartija en realidad se quedan con uno, y como que en algunas cosas quizás dicen, no, bueno, están exagerando un poco la victoria. Sí. Pero bueno, es verdad que es importante la victoria de espacios que
propongan o planteen un cambio en el paradigma, porque una cosa es lo que uno plantea o lo que uno discute cuando habla de cómo se están manejando los armados, cuando no sé, incluso nosotros criticamos cosas de cómo se manejan en el gobierno o demás. Otra cosa es la percepción de la gente que muchas veces termina votando a uno u otro espacio, nos guste más o menos, de todo el abanico del centro para la derecha, cuando estuvimos todo más de 2 décadas, todo el centro para la izquierda, del centro izquierda para la ultra izquierda, y se fue corriendo todo lo que era las ideas de ir hacia un desarrollo, hacia un país más capitalista, más próspero. Bueno, como que por lo menos ahora empiece a haber un cambio de paradigma en el que la gente quiera votar algo distinto, eso lo tenés que celebrar. Total. Lo tenés que celebrar, te guste más o menos, o quieras que gane más este o aquel. Bueno, justamente es enhorabuena que ahora podamos discutir sobre en quiénes queremos que ganen, de opciones más o menos con una propuesta similar de ir hacia un cambio hacia ese cambio de época, y no tengamos que estar discutiendo todavía cuestiones del paleolítico, como que si la inflación tiene efecto monetario o no, y si podemos emitir 50 bases monetarias, total, la cuenta no la vamos a pagar nosotros. Total. O sea, evolucionaron las discusiones, eso sin duda, y yo lo voy a celebrar siempre de la victoria de Javier Milei. Pero la tendencia, sí, ¿no? Porque si bien el porcentaje de electorado es mucho menor al de las elecciones presidenciales, sí, realmente se ve la diferencia, la tendencia sigue marcando agenda. Entonces me parece que es importante también tener en cuenta esto, porque si pongo siempre el ejemplo de Santa Fe porque estoy muy familiarizada, sí, con Santa Fe, pero si la mitad del electorado se presentó, emitió su voto y marcó determinada tendencia, tenemos que estar atentos a esos números. Bueno, también hay algo que me parece preocupante hablando de las elecciones de Cava, que es que muchas personas se están ya viendo, y también se veían algunas encuestas en el porcentaje de gente que no tenía ni idea de las elecciones y demás, pero hoy en día se van haciendo distintas encuestas y demás, y de pronto se ve que mucha gente no sabe de que hay elecciones este domingo. No. Este domingo, 18 de mayo, chicos, se vota. Vos tenés, vos votás acá. No voto acá. No, pues no tenés el domicilio acá. No lo cambié. Lo iba a cambiar, pero cuando hay víspera de elecciones no te dan ni bolilla. No, ya está. O sea, ya está. Sí, sí. Espero que pasen. Para la próxima. Lo dejo en sus manos, chicos, porque vivo en Capital estas elecciones. ¿Qué pasó? No sé, mensajes de la producción. Ay, por Dios, por Dios. Bueno, lo dejo en sus manos y por favor votemos con conciencia. No sé. Me desconcentraron acá, ¿qué pasó? No sé, manden bien el mensaje por las dudas, porque no hay ningún mensaje que yo haya recibido, así que solamente aviso eso para la producción. Esto es televisión en vivo. Televisión en vivo. Vos escuchaste. Bueno. Okay. Nos están informando, noticia un último momento, acaba de morir Pepe Mujica, ex dirigente del Uruguay, de la banda oriental. Ex dirigente, presidente del Uruguay, ex terrorista también. Podríamos seguir mencionando los títulos del Nunca supimos si Pepe era amigo o enemigo de Cristina, porque no, tenía sus... ha criticado, sí, se ha acercado, qué sé yo. No, para mí me hacía acordar más en sus alocuciones a Alfonsín. Tenía esa cosa en la que vos decís, sí, es amigo del populismo, claramente, sí, porque Alfonsín también era amigo del populismo, de Néstor y Cristina en algún punto. Si bien en muchas de sus alocuciones criticó al populismo, Alfonsín terminó haciendo eso, y los alfonsinistas peor aún. Los alfonsinistas son peor en tal caso que Alfonsín en su manejo que eso. Pero bueno, acaba de morir Pepe Mujica. Ha dejado algunas reflexiones para también válidas. El desarrollo personal, diríamos, válidas. Claro. La gente de Uruguay lo quería mucho a pesar de... pero porque aparte Pepe Mujica es una persona que mucha gente, obviamente acá expresamos algunas cuestiones que tienen que ver más con la línea ideológica y la defensa de algunas posturas que no es que son livianas, son pesadas de digerir, digamos. Sí. Si uno apoya distintas cuestiones que no... Era parte del entramado del socialismo del siglo XXI, de Maduro, de Néstor Kirchner, o sea, no nos queda lejano todo eso. Pero después era un tipo que en muchas cosas supo decir cosas interesantes que podrían servir como reflexión para la vida, sí, de la sencillez, qué sé yo.
Tuvo otros problemas. No sé si tuvo tantos escándalos, por ejemplo, de corrupción como los que tenía de este lado del charco. Por ejemplo, o sea, tuvo otras cuestiones que pueden ser cuestionables, como lo que decíamos de su pasado en la militancia en estas organizaciones. Bueno, pero hay gente que ha guerrilleras. tenido un pasado de que hoy los vanaglorian todos. Como la señora Patricia Como Bullrich. Patricia Bullrich. Totalmente, por eso. Entonces, Así que de pasados tenemos de todo. de pasados tenemos de todo, pero bueno, Pero bueno, se va lo un cierto es que se referente, fue. un referente de la política, te guste o no, de la política latinoamericana, se va un referente de Sí. nuestra nación hermana del Uruguay, y bueno, nos acabamos de enterar, por eso nos hacían señas Sí, como, sí, sí. che, acaba de suceder. Desesperación total. Desesperación total, gracias otra vez, Mijael, por estar atento al Sí, material. Y bueno, informamos de esta noticia en vivo, ¿no? Sí. Y creo que también me parece que es un buen cierre para la editorial que estamos haciendo, porque en algún punto estábamos hablando de la tendencia de las elecciones, estábamos hablando de lo que implica la ficha limpia, estábamos hablando de lo que es la corrupción, estamos hablando de lo que es repetir patrones, ¿no? Patrones de lo que fue la dirigencia en este país y también en Latinoamérica, y me parece que es como el cierre perfecto para Sí. que tengamos memoria, para que no olvidemos, Sí. ¿sí? Y para que ponderemos lo que sí nos sirve. Y también para seguir con este cierre de esto que vos estás diciendo, porque creo que ayuda también el pensar en esto que nos surgió de sorpresa, porque realmente Sí. acaba de pasar. Nos vienen pasando, el otro día también con lo del Papa, un poquito antes de que empecemos el programa. Sí, pero nos dio por lo menos media hora. Pero bueno, pero en sí, esta editorial, que tiene un nombre, digamos, que es justamente el de Amigos del Enemigo y Enemigos del Amigo. Y por eso hacíamos todo este reconto que hacíamos acá antes de todo lo que fue pasando, digamos, de todo cómo se están echando las culpas y de cómo de repente ahora se está pasando esto de, bueno, se nacionaliza la elección, se discute todo esto. Bueno, este discurso de kirchnerismo libertad a 1 año y medio de gobernación de la presidencia de Milei, yo creo que tendría que haber mejores propuestas que ese lema, pero yo creo que en unas elecciones, las de Cava y todas las que van a venir, la de provincia y la de nación que van a venir, todavía no se sabe nada. Los políticos tradicionales y los políticos que hoy están en el poder, que son nuevos políticos, algunos de ellos, algunos no, pero están todos expectantes de lo que va a pasar, porque ya la elección de 2023 fue un parteaguas que abrió una puerta a otra Argentina, otra forma de pensar la política argentina, y quién sabe qué es lo que puede pasar en la capital, quién sabe qué es lo que puede pasar en la provincia, quién sabe qué es lo que puede pasar en la nación. Lo que sí creo es, con todas estas dimes y diretes, que lo único que hacen es cimentar una posverdad. Porque cuando decís, no, bueno, el pacto de este, de aquel, del otro, de aquel, y todas las triangulaciones posibles, ya se perdió la verdad. Ya hay alguno está mintiendo, o hay dos que están mintiendo y se están cubriendo entre sí. Pero lo que para mí es más importante es que dejemos este juego de amigos del enemigo, de enemigos del amigo, porque no va a servir. O sea, sos Milei, sos La Libertad Avanza, y te haces amigo del kirchnerismo porque le tenés bronca al PRO, lo querés apretar al PRO. Y te enemistás con tus verdaderos aliados. O viceversa. Problema del kirchnerismo, ya ahí me chupa un huevo. Pero digo, hermano, el PRO, el mileísmo, La Libertad Avanza, todos los espacios del centro para la derecha tendrían que estar lo más unidos posibles, que no pase lo que pasa en Santa Fe, que estuvieron casi peleando el mismo puesto Amalia Granata con La Libertad Avanza. O sea, dejemos todas esas peleas de cartel de lado. O sea, cada uno lleva agua para su molino y sí, no es lo más inteligente. No. Creo que está faltando discurso político, que está faltando coaching político, que está faltando también, me parece, estrategia política. Está faltando estrategia política y por eso lo vamos a tener dentro de un poquito aquí a Gabriel Sarti en nuestra cruzada, en su cruzada por el mundo, en la que nos incluye a nosotros, nuestro propagandista de Occidente. Pero bueno, nada. Yo creo que si vamos a pensar realmente ese lema de kirchnerismo de libertad, empecemos por hacernos amigos de los que realmente tenemos que ser amigos y seamos enemigos de los que realmente tenemos que ser enemigos. El país dijo un cambio de época y no es con una secta, es con todos, me parece. Pero bueno, que lo piense la política.
Buenas, buenas, buenas. Continuamos con más Sí Juro. Y chicos, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, sijuro.ok en Instagram, Sí Juro en todas las plataformas y también en vivo, que es donde estamos transmitiendo ahora, que no sé la gente cómo viene, también pueden dejar sus mensajes. Tenemos un mensaje, a ver. tenemos un mensaje y le vamos a recordar a la gente, voy a poner aquí el inicio de transmisión para que veamos el 11 3936 6655. Nunca Te queremos recibimos un mensaje escuchar. ahí. No. Nunca Nos están recibimos tratando un mal. mensaje Los que están en los comentarios podrían agarrar el celular, escribir, agendárselo Un y ya les audio. queda un audio justamente, por eso sería lo más divertido. Porque los mensajes los leemos. Yo de hecho ahora a vos, por ejemplo, rockero bonito educadito, ese es el usuario que tiene en YouTube esta persona. Yo te voy a leer, pero podrías mandar un audio y sería más divertido. Y te queda agendado el número y después cuando viene Camilo, le mandás un audio a Camilo. Y le decís aguante Sí Juro, por ejemplo. No, y después le mandás un audio al Presto y a todos los programas que se irán sumando próximamente. Bueno, tómalo, déjalo. Pero bueno, vamos a leer el mensaje. Un terrorista menos, aunque tengo que admitir que en mi zurda juventud me caía bien el viejo. Está hablando obviamente de lo que comentamos recién de la muerte de Pepe Mujica. Bueno, ¿lo tenemos conectado a Gaby? Okay. Ahí lo vamos a ir sumando. Buenas, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo andan? Espero que me escuchen sin problema. ¡Ay, perfecto! Te juro que esto de que la última vez tuvimos que suspender tu sección porque yo ahora cada vez que estamos por empezar me está dando miedo. Por favor. Sí. Fumata blanca hoy, de momento. Fumata blanca, Vamos bien. Siga. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo andan? Bien. Gaby, antes de pasar a tu temática, ¿qué reflexiones te deja la reciente partida de Pepe Mujica que lo estábamos compartiendo aquí? No sé si tenés algo para compartir al respecto. Mira, yo lo único que tengo para decir de Pepe Mujica es que se atrevió a putear a la FIFA, así que por mí está todo perdonado. Ya está, no hace falta nada más. Con todo lo que eso implica, no, claro. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, porque nos reímos del fútbol, pero... El presidente de Estados Unidos, el presidente de un país microscópico y puteó a la FIFA durante un mundial, perdonadísimo. Total. Bueno, pero bueno, no vinimos solamente a hablar de Pepe Mujica, porque obviamente recién acaba de pasar, no sabíamos esta situación. Sí. Pero tenemos otras cuestiones más apremiantes, pues, digamos, más o menos, Pepe Mujica ya estaba retirado de la política prácticamente hace rato, así que no estaba teniendo la trascendencia para poder conversar sobre esto, pero sí lo está teniendo un conflicto que está pasando, no en Medio Oriente. Como sorpresa, digamos, porque siempre tenemos conflictos en Medio Oriente. Un poquito más allá. Un poquito más allá en el sudeste asiático, entre India y Pakistán, que mucha gente de repente se desayunó la noticia, están en guerra, algunos empezaban a sonar de vuelta las alarmas del apocalipsis. Siempre estuvieron en guerra en algún punto, ¿no? El eterno conflicto Claro. de nunca acabar, como varias naciones. Gaby, ¿qué podés contarnos sobre este conflicto? ¿Por qué siempre la frontera los tiene tiros para un lado, para el otro? ¿Y por qué tenemos miedo de vuelta de las guerras atómicas? Que estaban empezando a contar cuántas ojivas atómicas tenía cada uno. Sí. Bueno, sí, todo esto arrancó o reemergió el 22 de abril. Cuando un grupo terrorista islámico que se llama, ya lo tengo que anotado porque si no, The Resistance Force en inglés, curioso, hizo un ataque en Cachemira, concretamente en la ciudad de Pahalgam, en donde mataron a 26 inocentes, 26 turistas, la mayoría de ellos indios, ¿no? A partir de este atentado, India prometió que iba a responder. A partir del 1 de mayo, se ve que no se lo tomaron, empezaron a movilizar tropas y equipo militar hacia la frontera. Y a partir del 7 de mayo, India inició la operación Sindor. No Sindor con una O como la chocolatada, y con C, sino con S y con 2 O.
en donde atacó bases de este grupo. Perdón, te tengo que cortar porque me cagué la risa y no puedo seguir sino serio después. Me dijiste Operación Síndor y no pude dejar de pensar. La caja vengadora. No, no pude dejar de pensar Operación Síndor en tipo como que fuera una especie de, como que le llamen así, ¿viste? La política online que tiene títulos muy graciosos. No. A veces dicen el grupo Malboro, el grupo Counter, cuando hablaban de los que estaban con Iñaki Gutiérrez o con Santiago Caputo. Bueno, yo me imagino la Operación Síndor como alguna cosa así de los que nombren alguna cuestión libertaria. Yo más antigua. La caja vengadora. No, viste que a los libertarios los joden con la chocolatada. Claro, pero sí. Bueno. Les comento que todo lo que ha pasado desde el atentado hasta la fecha está plagado de un montón de cosas que, o sea, empiezo a sospechar que estamos viviendo en una simulación, si es que no directamente en una joda de videomatch, porque, o sea, lo de Síndor es lo más light a ver. De la cantidad de delirios que hay entre medio. A ver. Pero bueno, la cuestión es que, iba a decir Turquía, India dio inicio a esta Operación Síndor, el 7 de mayo empezó con bombardeos sobre las bases, los campamentos de esta fuerza terrorista. Y eso fue escalando, y para el 9 de mayo estábamos todos ya al borde de una guerra nuclear, porque como bien dijeron ustedes, tanto India como Pakistán, ambos países forman parte del selecto club de naciones con armas nucleares, ¿no? Por suerte, para el 10, presionado por distintos países como Rusia, China, las monarquías del Medio Oriente, Francia, Inglaterra, y con la mediación de Estados Unidos, tanto India y Pakistán llegaron a un alto al fuego ahí bastante frágil, pero por lo menos no ha seguido escalando. Si bien insisto, este alto al fuego muy frágil, se siguen todavía disparando, pero no con la intensidad de los días anteriores. Nota al pie que esto es genial. Cuando todo esto comenzó, el 22 de abril, e India anunció que iba a responder, que iba a iniciar una represalia, uno de los primeros actores que salió a mediar entre ambos países para que no se llegara a una guerra nuclear no fueron otros que los talibanes de Afganistán. O sea, por eso insisto, o sea, todo esto es delirante. Se mezcla igual por todos lados. Es una película de ciencia ficción ya, es un montón. Totalmente. Sí, así que bueno, la pregunta es, ¿no? En función de esto que acabamos de ver, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurrió este conflicto que por poco empuja a la humanidad a una guerra nuclear, ¿no? Porque desafortunadamente atentados hay en todas partes, pero no todos desembocan en conflictos militares como lo que vimos hasta el sábado, ¿no? Y bueno, esto se da porque entre ambas naciones, India y Pakistán, lo que hay es una guerra fría, bueno, entre fría y caliente, que existe desde su independencia en 1947, ¿no? Muchos analistas o periodistas y demás hablan de que, bueno, esto se debe por cuestiones religiosas o por un nacionalismo exacerbado, pero en mi opinión, esto es estrictamente un conflicto geopolítico en donde la religión y el nacionalismo tienen su lugar, pero es secundario. O sea, la raíz de todo es geopolítico. Ok. Tengan presente que antes de que estas dos naciones existieran, ambas formaban parte de lo que era el Raj británico, ¿no? Sí. La joya de la corona del Imperio Británico, Sí. ¿no? Sí. Cuando llegan las ideas nacionalistas a las periferias, ¿no? A África, Asia y demás, en ese Raj surgen dos ideas de independencia, ¿no? Por un lado estaba el Congreso Nacional Indio, encabezado por Nehru y Gandhi, que decían India, o el subcontinente indio, es una región profundamente diversa, llena de religiones, de etnias, de lenguas. Imagínense, India hoy en día tiene alrededor de 60, para que lo tengo anotado acá, porque vengo preparado. Mira, tiene 22 lenguas oficiales y más de 120 idiomas que se hablan
todo el tiempo, y en Pakistán, si bien hay 2 lenguas oficiales, hay 70 idiomas que se hablan todo el tiempo, con lo cual Que tienen muchas tribus, tienen muchas tribus distintas, Claro. ¿no? Totalmente, es una región, o sea, si pensamos que Latinoamérica es la flor del Sí. mestizaje, lo de India es Latinoamérica, pero con recontra esteroides, ¿no? Entonces, el Congreso Nacional, viendo ese escenario, lo que decía es, tenemos que unirnos todos en un estado laico, en donde musulmanes, hindúes, cristianos, budistas, todos puedan sentirse, sikhs, todos puedan sentirse parte de esta nueva nación. Por el otro lado estaba la hermandad musulmana, encabezado por Jinnah, que lo que decía era, no, si los musulmanes, que somos una minoría importante, pero una minoría al fin, formamos parte de una nación controlada en su mayoría por los hindúes, vamos a convertirnos en el chivo expiatorio de todos los conflictos y de todos los problemas que haya en el país. Al final, los ingleses le terminaron cediendo ante la propuesta de Jinnah, y el Raj británico se partió en 2 naciones, en India, en realidad en 3, en India, Pakistán y Cachemira, que Cachemira se convirtió en una nación independiente, que es donde ahora está todo este conflicto, gobernada por un rey, un monarca de religión hindú, pero cuya población era mayoritariamente musulmana. 3 doritos después de la independencia, los musulmanes se levantaron contra el rey, apoyados por Pakistán, y en medio del caos, ese rey de Cachemira le pidió ayuda a India, cosa que India aceptó, a cambio de que se una a la República India. Y desde entonces hubo ahí la primera guerra, que insisto, fue inmediatamente después de la independencia de las 2 naciones, y desde entonces ha sido una lucha eterna para ver quién controla Cachemira. Okay. ¿Por qué Cachemira es tan importante para ambas naciones? Por esto insistía al principio de que esto no es un conflicto ni religioso ni nacionalista, sino profundamente geopolítico. Porque en la región de Cachemira nacen los ríos que desembocan en el Indo. Río Indo, para esto debería haber traído un mapa, pero bueno, soy un poco bajo y no lo traje. El río Indo atraviesa toda la República Islámica de Pakistán y, digamos, es como el Nilo para Egipto, ¿no? Sí. Claro. O sea, imagínense que Egipto de repente le cortan el Nilo en medio del desierto, ¡pum!, desaparece. Toda la gente deja de sembrar, o sea, sería una tragedia. Sí, sí. Bueno, y para Pakistán es lo mismo. Pakistán es un país completamente desértico, excepto en la parte norte, que tiene montañas, y ese desierto está atravesado por el río Indo. El nacimiento de ese río está en Cachemira. Cachemira, que la parte donde nacen esos ríos las controla India. Pero para India también es fundamental controlar Cachemira, porque el corazón de su nación, lo que es el corredor, el corredor de Nueva Delhi, Sí. en donde está el grueso de su población y su capital. Y los grandes capitales. Claro, su principal centro de producción alimenticia, su centro de población y su poder político está a menos de 150 kilómetros de Cachemira. Cachemira, que es una región montañosa, y el corazón de India es una planicie. Con lo cual, cualquiera que controle Cachemira está a un chasquibún de controlar India. Sí. Entonces, se da una paradoja en donde ninguna de las dos puede perder, porque si pierde frente a la otra, es completamente dominada. Y por eso, insisto, desde 1947 lo que tenemos es una situación en donde cada tanto ocurre algún incidente y entran en conflicto. Y además, si quieren preguntar o comentar, adelante. No, yo digo que todo muy oportuno, ¿no? Primero lo que sucedió, que fue el 22 de abril, si bien la población cristiana no es mayoritaria en esa zona, sí estuvo esta noticia tapada por los medios porque el foco lo tenía la muerte del Papa Francisco. Eso primero desde la parte de la comunicación, de la prensa. Sí. Ahora, hay otra cuestión, digo... Y esto es como una opinión personal. Justo este año, que hay tanto quilombo por todos lados, esto se les ocurre reclamar cuando viven en conflicto, pero justo ahora, en este momento, ¿por qué? Eso es lo primero que me pregunto. Bueno, fíjate una cosa muy curiosa, ¿no? Precisamente como, digamos,
perdón, toda la lógica de ambas naciones ha girado en torno, precisamente por este conflicto de Cachemira, en terminar de controlar a la otra. Tanto India, pero sobre todo Pakistán, a lo largo de su historia, lo que han hecho es jugar el juego más tonto posible, que es financiar grupos terroristas allá donde encuentren uno, ¿no? Y Pakistán, este grupo terrorista que cometió el atentado del 22 de abril, es un grupo financiado por Pakistán, que tiene un brazo político dentro de Pakistán y ONGs y demás. Esto ya es una especulación, yo dudo mucho que Pakistán haya empujado a que ese grupo terrorista hacer ese atentado, porque Pakistán hoy se encuentra en una crisis económica, política y de todos los aspectos posibles, con lo cual encontrarse en una situación de guerra frente a India es lo último que quisieran en este momento. Sí. Pero precisamente porque juegan al juego estúpido de financiar grupos terroristas allí donde se los encuentre, pasan estas cosas. Claro. Y los dos siempre han estado involucrados en esto. Fíjense, volviendo con Pakistán, solo para dar un ejemplo. Pakistán financió, armó y formó a los talibanes. Talibanes que después, cuando ocupan Afganistán, se la pasan haciendo incursiones en Pakistán porque parte de Pakistán lo reclaman los afganos. Entonces, es totalmente autodestructivo, pero como están en esa lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo, siempre caen en eso. Mira que justo... parte de lo mismo. Mirá que justo en la editorial estábamos hablando de eso, de que es una lógica en la que terminás perdiendo muchas veces, por jugar ahí te terminás quemando, te quemás con fuego con eso. Pero Gaby, a mí lo que me interesa es pensar qué tipo de resolución puede tener, porque vos decís, no tiene tanto hoy en este momento una cuestión de identidad, nacionalismo o cuestión religiosa, pero es verdad que tienen este conflicto inherente entre las dos naciones desde la independencia de la corona británica, sobre todo, acentuado en el que, bueno, de un lado, justamente la India, que es hinduista, budista y demás, y después del otro lado, que Pakistán, que tiene más la religión musulmana. Entonces, yo le digo que se están peleando dos naciones que son, a nivel social, pobrísimas. Y prácticamente hermanas. Sí, totalmente. Pero la pobreza que hay en India, que bueno, lo podemos ver en las películas, pero Pakistán, bueno, vos estás en España, la cantidad de pakistaníes que han emigrado a España, yo creo que todos los Uber son manejados por pakistaníes que se han ido de la pobreza que hay ahí, y vos decís, dos naciones que son que sus poblaciones son pobres, se ponen en este brete de a ver quién gana más terreno. O sea, entiendo las consecuencias y lo que motiva desde lo político, pero la verdad desde lo económico me parece un suicidio. No, sin lugar a dudas. A ver, este conflicto que existe desde 1947 hasta el presente no ha sido lo más óptimo para ninguna de las naciones. En realidad, gran parte de la política de ambas naciones ha girado en torno, primero, a este conflicto y segundo, y eso va en relación a lo que vos decías, Saúl, a la construcción de las identidades nacionales. Piensen que, primero, son naciones muy jóvenes y, como les mencionaba antes, ambas naciones son un crisol de etnias, religiones, pueblos, lenguas y demás. Creo que lengua lo dije 2 veces. Con lo cual, este conflicto, tanto en Pakistán como en India, ha sido utilizado y exacerbado para construir identidades nacionales, sobre todo en torno a la religión. Fíjense que tanto Pakistán en su inicio como India, ambas pretendieron ser naciones laicas, abiertas para las enormes diversidades y distintos pueblos y sobre todo las distintas religiones, y sin embargo, primero Pakistán se convirtió en una nación islámica súper integrista, creo que fue de las primeras en incorporar la Sharia, y ahora India, sobre todo con el gobierno de Modi, ha empezado a convertirse en una nación integrista hindú por esta cuestión de que el subcontinente indio, salvo muy contadas ocasiones en la historia, siempre fue un mosaico de pequeños reinos, naciones y demás, cada uno con su lengua, su religión y demás. Entonces, la idea de tener dos grandes naciones en un territorio que a lo largo de la historia ha sido tan variopinto,
los empuja hoy a forzar esta construcción de identidad y por extensión a enfrentarse, ¿no? Al margen de la cuestión geopolítica, que para mí es el principal motivo por el cual está esta lucha interminable. Te hago una última pregunta, así ya vamos pasando a otra sección, pero también después te voy a dejar lo que yo creo que podría ser mi solución y vos me decís que pensás que eso, de eso. Pero, ¿por qué estamos con este gran temor de empezaban todos, bueno, ya hay casus belli, ya hay causa para la guerra, entonces eso puede significar, con todas estas ojivas nucleares y demás, estamos hablando de un gran temor, de repente en una guerra que no, a ver, ni siquiera hoy en día se pudo sostener, más allá del alto en fuego, no es algo que vende tanto como Medio Oriente en Occidente. En Occidente vos ves la primera plana, las guerras de Medio Oriente, pero esta del sudeste asiático o otros conflictos que hay también en otras partes del sudeste asiático no suelen salir en las primeras planas de Occidente, pero es como que de repente, pumba, alarma de la cuestión nuclear. ¿Por qué surge que de repente podamos llegar tan fácilmente a una escalada de eso cuando tenemos cosas más cercanas como lo de Rusia-Ucrania y no ha habido tanto biribir y tanto, digamos, ensalzamiento de la cuestión nuclear, porque se creía que ninguna de las dos naciones iba a llegar a ese punto? Bueno, primero que nada, no sé en Argentina, pero acá en Europa sí, en el conflicto de Ucrania siempre estuvo el temor del posible ataque nuclear. Incluso la razón por la cual Europa y Estados Unidos en un principio dieron armamentos muy a cuentagotas y te mando misiles, pero que tengan un recorrido de 3 metros y todo así muy limitado, era para evitar la posible escalada que terminara en una guerra nuclear. Con lo cual, en ese sentido, por lo menos acá desde Europa, el temor de que eso desembocara en una guerra nuclear sí estuvo. Insisto, tal vez en Argentina, que está más lejos por extensión. Claro, y eso mismo es lo que pasa con India y Pakistán. Es un lugar que nos resulta tan lejos que los conflictos allá, la verdad que, qué sé yo, no nos importa, porque además no entendemos el idioma, tiene una escritura que es completamente endemoniada, o sea, es como que, no sé, martes estuvieran peleando y digo, bueno, qué sé yo, sí, terrible, pero ya está. Ahora, la razón por la cual sí hay mucho temor en un conflicto de este estilo, de que se llegue a una guerra nuclear, es porque, a diferencia de otros conflictos, este es el único en donde ambas partes tienen armas nucleares, ¿no? Y hay, te diría, la supervivencia de ambas naciones está en juego. Entonces, no es simplemente, porque por ejemplo, en la guerra de Gaza, todos sabemos, aunque no sea oficial, pero todos sabemos que Israel tiene armas nucleares, pero los de Hamás no. Entonces, pues, ¿para qué van a usar las armas nucleares? No hay ningún incentivo, no hay ningún riesgo, sería un despropósito total. Pero acá, si en algún momento alguna de las dos naciones se ve en riesgo de desaparecer, pues el incentivo está ahí para tirar un misil nuclear. Ese es el motivo. Ok. Y te digo mi posible solución. Se las mandamos a los presidentes. Se las mandamos a los presidentes. Yo creo genuinamente, y lo creo sobre todo reforzado a partir de la última Copa del Mundo que ganamos, que tanto India como Pakistán, como todas las excolonias británicas, deberían ser parte del nuevo imperio argentino. Imperio ítalo-argentino que reforzaría incluso las relaciones con India, porque Meloni tiene una muy buena relación con Milei, porque Milei es uno de los líderes en el mundo que mejor mide, Modi es uno de los que más, entonces se podrían hacer una... Encabezado por Bangladesh, que nos ama. Bangladesh, pero Bangladesh y Meloni que se ponga las pilas con el tema de la... Recuperamos la banda oriental, recuperamos todos los territorios que nos sacaron en las distintas guerras de la independencia o de la formación del Estado Nacional y los mandamos una comitiva para que... Porque ¿sabes por qué te lo digo? Lo tenés que nombrar emperador a Milei ahí. Bueno, porque sí, bueno, puede ser. No sé, tendríamos que ver. Pero no, por favor, es como cuando aparece la hermana de
del coreano, del norcoreano, de Kim Jong-un, cuando apareció la hermana, tenían todos miedo. Pero bueno, yo creo que podría ser una solución porque, porque no es un tema de por Argentina, porque sí, porque es donde yo vivo, sino por la argentinidad. La argentinidad te abraza. Estamos hablando de países que tienen temas con sus identidades, con su crisol de razas. Bueno, país menos racista y más plural en las culturas y que las pueda integrar realmente, no incluir. Pues esa es palabra de progre y es de te miro de refilón. Integrar realmente a todas las culturas y nacionalidades habidas y por haber posible. Seguimos recibiendo una mezcla de personas del Paraguay, de Rusia, de todos los lugares del mundo. Bueno, Argentina, la argentinidad. La argentinidad llega hacia India, Pakistán, Bangladesh y todos inmediatamente viven en un oasis de paz. Esa es mi propuesta. Todo muy lindo, pero lo voy a decir así en criollo. De pedo podemos con 46 millones, imaginá, ahí son 1.600 millones de... El país más poblado del mundo, Argentina. Pero los herederos de Meloni y Milei con la... Son 4 millones en Italia. ¿Cuántos son, chicos? Sumemos, pero... Sumemos. Hay que pagar la jubilación. Ay, Dios. Hay que pagar el PAMI. Nos sumamos millones de personas para pagar el PAMI. Utópico, bueno, pero no es mala. Pero bueno, Gaby, con este cierre entretenido cerramos tu sección. Muchas gracias por traernos esta información porque realmente es necesario esclarecer algo que para mucha gente, como decir, a ver, la mayoría de los conflictos en el mundo le quedan lejos a los argentinos, cosa que es muy positiva, pero es necesario informarse eso porque... Pase lo que pase, en realidad nos va a terminar afectando de una forma u otra, o comercialmente, o porque realmente los conflictos lleguen a una escala que, bueno, esperemos que no suceda nunca, pero uno nunca sabe. Así que, Gaby, seguimos con tu cruzada por el mundo la próxima semana. Y con tu idea nos convertimos en la mitad más uno, así que con esto cierra. Ahí va. Todos los mercados, toda la población, chicos. Ya está. Nos vemos y ya hacemos una pequeña barrida y lo sumamos a Don Franco Vives, que es nuestro lobo, Golden Retriever, lobito del Merval, como le quieran decir, en la timba real. Nos va a estar... estamos en semana de Hot Sale, así que vamos a hablar un poquito de... Y con una noticia a último momento también a nivel económico impositivo, así que esperen. Atentis. Buenas. Hemos vuelto y Franco está conectándose porque ahora el señor no está aquí, está con unos viajes internacionales. Ya veremos con quién está reunido. ¿Con quién está reunido ahora? Me parece que estuvo dentro de las negociaciones de la paz en India. Así que estamos en condiciones de sumarlo. ¿Cómo está? Hashu, Raya, no sé si estoy hablando indio bien, pero bueno, algún indio me puteará. No tengo ninguna influencia en la paz india y pakistaní, ya quiero dejar claro que no tuve absolutamente nada que ver. Pero no, sí tuve algunos mensajitos con Scotty cuando vino acá a Argentina, le dije, aflojar Argentina y algo me escuchó, ¿no? Un poquito nos hizo caso. Se ve que la timba real está empezando a llegar a oídos de gente que toma decisiones. ¿En qué decís que le está aflojando a Argentina? ¿En qué está resultando lo que vos negociaste con Scotty, el secretario de Tesoro de Estados Unidos? No sé si sabían que el domingo, noche del domingo y ya el lunes salieron los detalles, medio como que hay una calma entre Estados Unidos y China, bajaron drásticamente los aranceles, la escalada de aranceles que habíamos hablado a principios, mediados de abril, toda esa escalada bajó, un poco lo que veníamos hablando, de que era un poco la negociación de Trump, de hasta dónde le podía dar la manguera para poder pelearse con los chinos. Hasta acá llegó, por lo menos por 90 días, los aranceles quedan en 30% en Estados Unidos para todos los productos chinos, sacando algunos productos especiales, y 10% para los productos estadounidenses en China, de vuelta por 90 días, en vísperas de que esto siga una negociación tranquila, que no se afecte el flujo de comercio mundial,
y bueno, que vuelva todo a la normalidad y que las mercancías circulen, que es la fuente de paz más grande que tiene el mundo, que es el comercio. Al final, Trump como Milei, los dos son un poquito como cerveza mal servida, porque te queda 70% espuma y cuando sale te queda lo que es el grueso de lo que realmente les interesa tomar. Así que bueno, tenemos eso. Tienen una metodología de negociación un poquito fuerte, Sí. por lo menos para los puestos que ocupan, porque no están negociando un alquiler para su vivienda, sino que están negociando quizás las dos economías más fuertes del mundo estaban negociando casi que en una situación beligerante en términos económicos. Por suerte desescaló y bueno, ya hoy podemos volver a hablar de un comercio, o en vísperas de un comercio más normal a lo que estábamos acostumbrados antes de que se peleen, como bueno, de vuelta al remember de la pelea que tuvo Trump en su primer mandato. Y Franco, hablando de un poquito esto, vos decías recién, no hay nada que fomente más la paz que el comercio, que circulen las mercancías, que la gente las adquiera también y todo. Bueno, en Argentina tuvimos mucho tiempo en el que la gente le preocupó mucho que el consumo, que inyectar el consumo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, ahora se habla de bajas del consumo, ahora estamos en el medio de un hot sale y yo digo, bueno, qué mejor temática que podamos conversar ahora que entender un poquito qué pasa con el consumo en este bendito país para saber si nos acercamos hacia una pax económica como la que queremos todos, me parece. Bueno, el tema del consumo es algo bastante interesante, ¿no? Porque hay algo que por lo que se hizo conocido Milei, uno de sus grandes discursos, es el ataque al keynesianismo, que básicamente el keynesianismo planteaba que el consumo era el motor de la economía, en contra quizás de lo que pregona la escuela más liberal o la escuela austríaca que suscribe Milei, que es que la economía se mueve a través del ahorro y la inversión. El keynesianismo básicamente lo que te decía es, la economía se mueve porque la gente va y compra. Entonces, en cuanto más compre la gente, en cuanto más consumo haya, mejor le va a ir a la economía. Entonces, tuvimos durante mucho tiempo, y sobre todo el último gobierno, esa idea de, bueno, si la gente está comprando, si la gente está gastando plata, si las mercancías se están vendiendo, o sea, si los comercios están vendiendo, es porque la economía va a flama. Y no se fijan en el por qué se consume. Y hablabas un poco de esto, de a ver si repunta el consumo. Acá justo la producción espectacular pone el indicador de consumo tomando una serie histórica como si el 2017 fuera 100. ¿Y cómo fue cayendo? Y bueno, ven la evolución del consumo en el 2020 con el tema de la pandemia. Lo que está marcado en gris son las restricciones sanitarias que, bueno, dificultaron el consumo, el comercio en general. Y se ve cómo estuvo subiendo y cómo cuando llega 2023 tenía un pico y sobre el final del año y principios del 2024 está la famosa caída del consumo que tanto se le reclamaba a Milei, que tuviste una devaluación, las tarifas, que los salarios todavía no acompañan, y tuvo una caída del consumo que si se ve sobre ya mitad de 2024, la famosa B corta que hablaba Milei, que este ajuste de shock lo que va a hacer es que tengas una fuerte caída, pero también una fuerte recuperación. Bueno, en los gráficos se terminó viendo. Después tuviste también otra fuerte caída, pensando un poco en lo que tuviste en miedos devaluatorios, salidas del cepo, etcétera, etcétera. También subido a que en vacaciones vos normalmente tenés una baja del consumo local, en contraprestación un consumo extranjero. Entonces, nada, la idea básicamente es que el consumo, durante muchos años la idea fue que el consumo era lo que impulsaba la economía. Pero ¿qué es lo que pasó? Con esta idea de, bueno, que la gente consuma a como sea, vos tenías una retracción del ahorro. Y que la gente no ahorre significa que después no vas a invertir. Y si vos no invertís, no tenés un crecimiento de la economía. Por eso ves que la economía argentina siempre se mantuvo, si bien en subidas y en bajas, siempre en una línea medianamente constante. Es decir, tomabas 5 puntos arriba, después ibas 6 puntos abajo, 4 puntos arriba, 8 puntos abajo. Y si lo estirás durante el largo de la historia, ves que te mantuviste muy por debajo de lo que de verdad podrías hacer si, en vez de darle plata a la gente para que consuma, fomentabas el ahorro y una inversión razonable. Que otra cosa que estuvo, y ya con esto me callo, y voy cerrando, el fomento del consumo, a como sea, te llevó a tener los niveles de inflación que tuviste, porque ¿qué pasaba? Vos le dabas plata directamente a la gente, y si vos no tenés una contraprestación de, ok, yo aumento la cantidad de dinero, pero no aumento la cantidad de productos que hay en el mercado, el dinero vale menos, o sea, puedo comprar menos productos con la misma cantidad de billetitos. Entonces, con la idea del plan platita que tuvo Massa, de, bueno, emito billetitos para que la gente compre, te llevaba a que la gente compre cualquier cosa, que fue una de las grandes críticas, y es una de las grandes críticas que se le sigue haciendo a Milei, que es, no, bueno,
pero los supermercados no venden como vendían antes. Sí, y es lógico que no vendan como vendían antes, porque vos antes cobrabas el sueldo y te ibas a comprar muchos productos de primera necesidad para estoquearte, porque no sabías cuánto iba a valer mañana, porque no sabías si la semana que viene los ibas a tener, porque tenías precios controlados, entonces tenías desabastecimiento. Entonces la gente consumía para ahorrar en productos. Hoy sabés que los precios más o menos se mantienen y que tenés disponibilidad de productos. No vas y comprás latas de atún, como fue la famosa campaña de Marra, y bueno, compro 25 latas de atún. ¿Sabes qué estaba pensando en eso? Pensando que muchos supermercados capaz perdieron su stock porque Marra o porque los que seguían consejos de Marra pasaban por ahí a sacar todas las latitas que podían. Es que eso fue muy, muy gráfico, es decir, yo no sé si mañana voy a tener atún, voy y compro todo lo que puedo. Hoy sabés que mañana vas a tener atún a un precio medianamente parecido al que tenés hoy. Entonces, ¿para qué voy a ir a comprar 25 latas de atún? Compro las que necesito para hoy, para mañana, para la semana que viene, a muy largo plazo. Entonces, ¿eso qué te lleva también? Que el consumo cambie. Que vos hoy dejes de estoquearte en papel higiénico, dejes de estoquearte en fideos, dejes de estoquearte en atún, y quienes pueden y quienes están empezando a aparecer en el radar de, por ejemplo, que esto está en el tercer gráfico que les había pasado, que haya gente que haya gente que empiece a decir, che, puedo empezar a dejar de consumir ciertas cosas, ciertas salidas a comer, ir al teatro, para decir, bueno, esa plata la ahorro y empiezo a pensar en un auto. Es decir, empieza a verse un aumento del consumo de lo que se llaman bienes durables, que es decir, que vos los compras y no es que los usás al momento, sino que te queda, llámese electrodomésticos como televisores, aires acondicionados, celulares, autos con préstamos prendarios, que es el segundo gráfico que se ve al lado, se ve como hay una V corta muy pronunciada, casi una pipeta de Nike, en lo que son préstamos hipotecarios, personales, prendarios, que significa que vos dejás el auto en garantía del préstamo. Es decir, la gente dejó de consumirlo, dejó de ir a comprar en masa lo que consumía el consumo masivo para empezar a cambiar el consumo. Y esto es una tendencia que sin lugar a dudas a lo largo de los años, si esta economía se mantiene estable y en crecimiento, vas a seguir viendo en esta tendencia. Franco, tengo 3 preguntas. Te voy a hacer 2 ahora y me guardo la otra para dentro de un ratito, porque si no me olvido. Primero, esto que vos traes, ¿no? Hay un análisis que hace la gente en la calle que dice cuándo la microeconomía se va a activar porque igual los precios aumentan y no ven esto, ¿no? De, bueno, sí, tal vez la gente no compra tanto atún, como decís, pero está empezando a invertir tal vez en su primer auto. Yo he hablado con amigos, están pensando inclusive en acceder a una vivienda. Hay como otro estilo de qué es lo que va a pasar en la economía. Sin embargo, a la hora de criticar al gobierno, ¿y qué pasa? Ahora, también hay otra cuestión, que yo no sé si está ligada a esto que pasó con que retiraron el cepo, que hay precios que se elevaron por encima de la inflación, ¿sí? Las prepagas, bueno, ya está, o sea, las prepagas somos sumisos y tenemos que pagar lo que nos dicen, porque si no, no tenés cobertura. Pero fui al súper y hay precios que están muy bajos o muy estables y otros que se dispararon. ¿Qué tiene que ver esto con el análisis que estás dando? ¿Cuál es el punto de inflexión que hay ahí? El punto de inflexión quizás, a ver, uno ve como que, bueno, todo tiene que aumentar igual que la inflación. Y la inflación es un promedio de cómo van subiendo las cosas. Por ejemplo, el mes pasado se hablaba mucho de, che, la inflación se disparó. Y si vos veías el desagregado de inflación, che, ¿por qué la inflación dio alta? Yo que vos tenías un 20% de aumento en, por ejemplo, los servicios escolares, los servicios educativos. Que lo lógico, en marzo la gente vuelve a clase, o los chicos vuelven a clases, entonces ahí los colegios te aumentan. Nadie te aumenta en enero, te aumentan en marzo. Total. Entonces hay que entender que el IPC es un promedio de los precios. Lo que sí me parece importante, que está buena la pregunta porque direcciona para ese lado, es que hoy ya el precio lo termina fijando más el comprador que el vendedor. ¿Qué te pasaba antes? Y volviendo a lo que hablábamos recién. Antes vos ibas a comprar porque te querías sacar la plata de encima, porque la plata te quemaba, porque vos sabías que la plata que tenías hoy, mañana valía mucho menos, o que lo que te querías comprar hoy capaz mañana no lo tenías. Hoy, teniendo una estabilidad económica, sabes que el precio, algunos te aumentan más, otros te aumentan menos, porque seguimos teniendo una inflación relativamente alta para lo que es el mundo normal. Vos sabés que los precios más o menos se pueden estar acomodando. ¿Qué es lo que pasa? Vos hoy decidís a quién le vas a dar tu plata. Antes vos le dabas la plata a cualquiera que te dé cualquier producto que más o menos ibas a necesitar, le ibas a dar tu plata. No importa, muchas veces ni siquiera te fijabas en los productos de los tiempos de vencimiento.
Hoy empezamos a ver esto, el precio, esto subió un poquito más, esto subió un poco menos, empezamos a ver marcas, empezás a ver otras cosas en los productos porque tenés el poder de decisión, porque no te corre el tiempo, porque no te corre el valor de tu dinero. Sí. Entonces, lo que veo que va a cambiar en el consumo y atado a lo que vos decís, es que hay sectores que quizás no repunten a cómo estaba la economía antes, porque de vuelta, vos antes comprabas muchas veces por urgencia de que tu plata no se devalúe. Hoy comprás porque realmente tenés una necesidad y vas a comprar a quien mejor te satisfaga esa necesidad. Entonces, vos quizás hoy me decís, yo veo que salieron del cepo y los fideos marca AB subieron 20% y los fideos marca C subieron solamente 10%. Y capaz que los de la marca D bajaron los precios o hay un 2x1. Entonces, como no tenés la necesidad de, tengo que ir a comprar AB porque sé que AB es el que hay. O voy a comprar B solamente porque está en descuento hoy, o porque sé que mañana puede llegar a aumentar. Hoy el poder de compra o el poder de decisión lo tiene el consumidor más que el vendedor. Antes el vendedor, si te decía, mira, yo no te vendo, te escondo la mercadería, sabía que en 10, 15 días iba a ganar. Muchas veces porque quería especular con eso, o porque, no te vendo porque no sé a qué precio lo vuelvo a comprar. Entonces, lo que hoy está empezando a cambiar en el consumo es que el poder, como pasa en los países normales, lo empieza a tener el consumidor. Decir, ¿a quién le doy la plata? Hay una frase muy famosa que es, en el mercado se vota todos los días, y vos votás con tu billete. ¿A quién le vas a dar tu billete? Y de vuelta, como se mantenga esta estabilidad económica y siga o se empiece por el sendero del crecimiento, ese poder va a ir en mayor también crecimiento para los consumidores. Al final era luchar contra la inflación, una de las formas más importantes para conseguir esa libertad libertad económica, que tanto los argentinos estábamos pidiendo y que representó, digamos, este gobierno nacional en lo que estuvo haciendo durante el año pasado, con claros y oscuros, pero que logró, digamos, ir domando un mal endémico, parecía ya prácticamente de la Argentina. Así que ahora de repente tenemos otras discusiones y podemos empezar a pensar en proyectar de otra manera nuestra economía, de algún modo. Y es lo sano, que empecemos a tener discusiones nuevas. Si seguimos discutiendo hace 20 años lo mismo, es porque en ningún momento crecemos. Y también esto es un mensaje quizás para los productores o para los comerciantes. Tienen que empezar a ver indicadores nuevos y ver formas nuevas de comerciar, porque si la economía se sigue manteniendo, como dije recién, el poder lo va a tener el comprador, y el comprador va a elegir al que mejor le satisfaga sus necesidades, y ahí empieza la verdadera competencia. Yo escribí una nota a finales del año pasado en decir, ahora el problema para los comerciantes va a ser cómo administro mis costos. En una economía inflacionaria, vos subías el precio porque todos subían los precios. Entonces, si tenías desperdicio, tenías inoperancias dentro de tu sistema, dentro de tu comercio, no importa, lo cubrías con el precio, lo subía porque los precios suben, entonces yo también lo subo. Si todo sube 15%, bueno, lo subo 20% para compensar mis errores. Hoy no lo podés hacer. Hoy, como vos decís, estoy viendo que algunos productos suben más que la inflación. ¿Y por qué suben más que la inflación? ¿Porque hay errores dentro de la empresa? ¿Porque hay malos manejos? ¿Porque hay alguna cuestión estacional que hacen que suban? Esas preguntas se tienen que empezar a hacer el comerciante y también nosotros los consumidores. ¿Por qué estos fideos están aumentando más? Y hoy, con la disponibilidad de información que tenemos, es unas preguntas que podemos respondernos medianamente fácil. Esto del lado del comerciante tiene que empezar a decir, ahora mi negocio lo voy a tener que empezar a ver desde adentro. No tanto de, si la inflación me dio 20, yo subo 25 porque sí. Sino, ¿cómo hago para mantener mis precios? ¿Cómo hago para bajarlos? ¿Cómo hago para ser más competitivo? ¿Cómo hago para darle con el mismo producto un mejor servicio a mi cliente? ¿Permito pagar en cuotas? Nombraste el hot sale al principio. Sí. El hot sale es una gran herramienta para que los comerciantes empiecen a dar a conocer sus productos en algo que quizás hace mucho no veíamos, que es una economía estable. Hoy realmente vas a tener promociones serias. Yo me acuerdo 2023, 2022, que todos te decían, en el hot sale te bajan 25%, lo mismo que, te pusieron el mismo precio que lo tenías la semana pasada. Entonces, tan oferta no es. Hoy empezás a ver, también que recién arrancó, pero vas a empezar a ver que hay productos que realmente bajaron de precio. Tenés lo aumenté la semana pasada y lo vuelvo a poner al precio que tenía hace 2 semanas. ¿Por qué? Por esto que decía Eddie al principio. Vos tenés hoy a los consumidores mucho más vivos, con acceso a la información y una economía más estable, que esos vaivenes te los empieza a marcar. Te empieza a ver, este aumentó, ¿por qué aumentó?
Franco, bueno, yo este hot sale no vi que lo promocionaran tanto como otros años. Eso, para mí, por lo menos en las redes, que fue un boom, hay gente que se enteró hoy, por ejemplo, que existía el hot sale. Pero hoy sucedió algo muy importante, que es que se van a bajar los aranceles o los impuestos sobre los productos de electrónica, ¿no? Por ejemplo, un teléfono. Y generalmente el hot sale se utilizaba para comprar televisores, para comprar celulares, para comprar notebooks, bueno, todo eso. Esto que anuncia el gobierno hoy, ¿es un boicot al hot sale? ¿Cuándo nos conviene comprar? ¿Nos conviene esperar, como me dijeron a mí, esperar la semana que viene que se va a regular todo con el tema impositivo arancelario, o me conviene salir a comprar ahora? Mira, a ver, la baja del impuesto no siempre es directa. Es decir, estuve viendo, no fui a los detalles, pero por ejemplo, para celulares pasaron creo que de un 15% a un 9%. ¿Eso significa que el precio de los celulares va a bajar un 6% directamente? No siempre. Va a depender del comerciante, va a depender también de otras variables económicas. Es decir, el precio es un conjunto, un montón de variables que muchas veces no son directas. Es como, bueno, si te bajo esto, directamente baja esto. Ahora, sí que te voy a recomendar. Fíjate si el hot sale te permite los plazos de pago que te permite, porque esto es algo que con inflación y también sin inflación muchas veces se pasa por alto. ¿En cuánto me dejan pagar? Creo que lo hablábamos la semana pasada, la anterior, no recuerdo, que cuando hablábamos tasa de interés, el precio del dinero en el tiempo, un peso de hoy vale más que un peso de mañana. ¿Okay? La disponibilidad de dinero en el presente es más valiosa que la disponibilidad de dinero en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto vos más puedas patear los plazos de pago, es, entre comillas, más beneficioso para vos, o es, entre comillas, es una forma de bajar el precio. Pues significa que si te lo voy a pagar más adelante, en el valor real de tu plata, lo vas a estar pagando menos. No sé si me explico. Sí. Entonces, fíjate si vos normalmente el producto que te querés comprar lo ves, mira, hay hasta 3 cuotas sin interés, pero ahora por el hot sale hay 6. Y yo no sé si esperaría a la semana que viene para comprarlo, porque capaz sí, te baja un 5%. Ahora, la posibilidad de agregarle 90 días a tus plazos de pago es diferente. De vuelta, no es una recomendación ni de compra ni de no compra, sino que hay que empezar a tener en cuenta la capacidad que nos permitan también los vendedores de comprar un producto a préstamo o a cierto tipo de financiación. Por ejemplo, vi que en Mercado Libre hay productos que te dejan hasta 12 cuotas sin interés. Sí. Y la verdad que eso es algo interesante, teniendo en cuenta de vuelta que la plata de hoy vale más que la plata de mañana. Hoy te pago algo que sale 240 lucas, la puedo pagar 12 hoy y 12 dentro de los próximos meses, entre comillas estoy ahorrando. Y si aparte viene con un descuento, genial, estoy ahorrando más todavía. O sea, en vez de hacer un descuento del 20% en la tasa real, es un descuento de un 25%, de un 30%. Entonces, a la gente lo que les recomiendo es, además del precio, y bueno, casos celulares, casos electrodomésticos que bajaron los impuestos en el día de hoy, lo que también le diría que tengan en cuenta es el plazo de financiación. Perfecto. Ok, bueno, a prestar más atención a las cosas que estén en 12, 18 o más cuotas que las cosas que se terminen en 6 meses o 3 meses, que capaz ahí te conviene esperar un poquito más. Sería básicamente el consejo. Mirá que yo te escucho porque yo estoy a punto yo también estoy prestando atención, yo el hot sale lo puse fuera de joda porque yo digo, estoy a punto de hacer una compra, entonces necesito tu asesoría, claro. Después te contamos cómo le fue. Hay que aprovechar la posición de poder. Si tiene 18 cuotas, cómpralo. Así te lo digo. Okay. 12 también. 12 también. 12 también, bueno. Casi que no lo dudes. Voy a pensarlo. Esto es trabajo, podés mirar el precio y mirar un Capaz poco que hoy salgo y me pongo a tirotear por ahí. Le voy a decir a mis clientes entonces, chicos, 12 y 18 tienen que salir a vender afuera. Claro, sí. Total. Bueno, Franco, te comento, viste que nosotros estábamos hace un ratito quejándonos de que no habían audios ni demás. O tenemos un audio, pero antes te voy a dejar un mensajito que hay acá en el YouTube, que dice, buenas tardes, el café re caro está. Me encanta el índice café. Amo. Sí, bueno, es verdad. Depende de qué café. No puedo decir nada. No, iba a decir la marca. Bueno. Sí. Hablando con amigos, hay que ver si es el café el común, el que compras en el supermercado, o me está hablando del café artesanal, del café de especialidad. He visto precios que yo por lo menos no convalidaría. Claro. Ok. Claro. Bueno, a la persona de YouTube le diría que aproveche el hot sale y compre en 6 cuotas el café.
El café ojo. bueno, que compre el café bueno que rinde más que el torrado. Sí, Se compra el sí, tostado, que es más caro, pero rinde más. Y es Chicos, más lindo. es más rico, tiene menos porquerías, Sí, sí, tiene gusto a café. Me hago cargo, ¿eh? No sé si tiene que ver, Y si te estoy aprovechen- serruchando el piso, Fran, pero... Y aprovechen a comprar máquinas de café. Matero total. No estoy en el mundo del café. Se compran máquina de café, yo lo digo, consejo vendo para mí no tengo, yo no voy a comprar una máquina Podemos de café. pedir canje ahí Pero también. que compren una para máquina acá. Ojo, ¿sabes cómo? Yo hoy vine a pedir canje. Hoy vine a pedir canje de todo. Muy bien. Bueno, Fran, tenemos el audio para que escuches, para que resuelvas esta pregunta. A ver. Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde Córdoba Capital. Yo les comento, por ejemplo, la situación. Yo tengo una pinturería con mi hermano y hace por lo menos 6, 7, quizás 8 meses que la gran mayoría de los productos están en el mismo precio. Incluso algunos bajaron. Hay marcas puntuales que han aumentado, pero la gran mayoría se mantiene. El tema es que de nada sirve tener los precios congelados si la gente no tiene plata para comprar. A mí me pasa eso, que tengo buenos precios, tengo los mismos precios de hace muchos meses, pero se vende poco, porque la gente no tiene plata. Así que acá estamos esperando el rebote todavía. El rebote del cable del cabo, yo todavía no lo veo. Un abrazo, che. Muchas gracias. Muy buen punto. Muchísimo mejor que el del zurdo de Camilo. Bueno, muchísimas gracias. Después se lo dedicamos a Camilo. Pasame ese audio de vuelta, que lo quiero escuchar. Lo quiero escuchar de vuelta. Postdata, tremendo este programa. Muchísimo mejor que el del zurdo de Camilo. Listo. Se va a armar otra Beso, vez. Camilo. Camilo, te queremos, te queremos. Te Camilo. queremos. Pero bueno, resuelva la inquietud, señora. A ver. No, de vuelta, volviendo a lo que habíamos hablado antes. Una economía estable, unos precios estables, lo que te permite es empezar a ver el negocio para adentro y no cargar al precio las ineficiencias que tenga el negocio. De vuelta, no lo quiero hacer personal con la persona que mandó el audio, al cual le mando un abrazo muy grande. Pero vos no te preocupes que lo coacheo después yo, Claro. que coacheo emprendedores, que me contacten. Pero por la duda, para que no se me enoje, pasa el que manda los audios. Lo que uno tiene que empezar a ver es que el precio estable lo que te va a permitir es, bueno, mis ineficiencias, como ya no las puedo cargar a precio, puedo empezar a ver, voy a agarrar el caso de la pinturería. Los clientes ya no me compran como antes o no estoy vendiendo como antes. Ok, quizás la pregunta puede ser, bueno, ¿qué puedo ofrecerle al cliente o qué puedo ofrecerle de nuevo a un cliente para que en vez de ir a comprar la pinturería de 2 cuadras, venga y me compra mi pinturería? Asesoramiento en temas de, bueno, te conviene este tipo de color, te conviene este tipo de pintura, es para interiores, un asesoramiento sin cargo, o no sé, yo por ejemplo paso al chivo de Zapatería Correa, que es quien me vende los zapatos. Yo cada vez que voy, pero fíjense esto, yo cada vez que voy me dice, vos te compras un par de zapatos acá y de por vida te los lustramos gratis. No importa cuándo vengas, no importa si hace 20 años los compraste, vení que te los arreglamos y te los lustramos gratis. Y de paso cuando voy casi siempre me dan un café mientras me arreglan los zapatos. Maravilloso. Con la gente, a ver, cualquier zapatería, cuando vas a arreglar un zapato te lo cobran. Así lo hayas comprado ahí o no. Ahí te dicen, si vos me comprás los zapatos a mí, yo te doy el servicio de arreglártelos si tenés algún problema o incluso ilustrártelos sin ningún cargo. Eso es un diferencial que hasta el día de hoy no conozco otra zapatería. De vuelta, es porque yo no la conozco, no quiero decir que no lo haya. Pero esos son soluciones que empiezan a surgir cuando vos tenés una cierta estabilidad económica y ya no podés cargar esas ineficiencias a los precios, sino que tenés que empezar a decir, bueno, ¿qué le puedo aportar yo a mi cliente para que me elija a mí por sobre la competencia? Pues yo estoy seguro que la pinturería, variable más, variable menos, la mayoría venden un precio parecido. De vuelta, depende de la zona, depende del tipo de pintura, eso es un nicho muy específico, pero todos tienen un precio similar, algunos más, algunos menos, pero todos se manejan dentro de un promedio. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer yo a mi cliente para que me elija a mí por sobre la pinturería de 2 cuadras, o de a 5 cuadras, o de a 10 cuadras? O cómo puedo hacer yo, si quieren, para, vendiendo menos pintura, sacarle un mayor margen. ¿Cómo estoy manejando mis costos? ¿Cómo estoy manejando bueno, desde que compro la pintura hasta que me llega? ¿Cuáles son mis costos? ¿Puedo reducirlos? El tiempo de almacén. Estoy teniendo mucha pintura almacenada, lo cual es el stock, lo que te hace es te saca disponible de dinero, por lo tanto, es mejor moverlo lo más rápido posible, porque te genera una mayor disponibilidad de efectivo. Bueno, ¿cómo estoy manejando mi stock? ¿Tengo mucho? ¿Tengo poco? ¿Cuáles son los colores que más se venden? Este y este. Bueno, ¿cómo estoy de eso? ¿Me conviene tener más? ¿Me conviene tener menos? De vuelta, son preguntas que cada negocio se tendrá que hacer dentro de su negocio propiamente dicho y ver ahí cómo se soluciona o cómo se renueva, cómo se reinventa.
Lo que sí ya no podemos hacer, que bien dice el audio, es cargar a precio esas ineficiencias, esas preguntas que yo no me hago o esas soluciones que yo no estoy encontrando. Porque la gente se da cuenta. Porque si la pinturería de hace 6 meses que no aumenta y la pinturería a 2 cuadras aumenta todos los meses, toma 2 o 4. Dice, che, el de 2 cuadras me está cagando. No sé si me explico. Claro. Fran, déjame sumar algo que me parece, bueno, me toca en mi parte profesional, no me acuerdo el nombre, me encanta el acento cordobés, chicos, lo tengo que decir. Y le agradecemos Le que no le mandamos, agradecemos. no sabemos su nombre porque no lo dijo, pero gracias a la persona que nos mandó ese saludo, un saludo enorme para Córdoba. Sí, y nos puede contactar también, porque podemos apoyar desde Sí. acá. Una cosa que me parece que está bueno tener en cuenta, esto de que trajiste, que cuando empieza a haber cierta estabilidad también en la economía o empieza a haber más información, la gente elige en qué invertir. Y esto lo traigo porque yo coacheo emprendedores. Por ejemplo, tengo muchas emprendedoras que venden esas cacerolas que todo el mundo dice, wow, sale cara, y cada vez están vendiendo más. ¿Cómo puede ser entonces que si no hay dinero están vendiendo más? Porque trabajamos en la entrega del servicio. Yo entiendo que cuando tenés un local hay otras cuestiones, pero teniendo en cuenta esta información que vos nos pasaste, donde la gente está empezando a abrirse más a la inversión, al ahorro y demás, yo creo que se puede crear un mensaje tal vez de la pinturería de lifestyle, de comodidad, de confort, donde a lo mejor puedas incrementar el volumen de ventas. Esto es como una idea, sí, chicos, es como un médico que hace un diagnóstico porque le dicen me subió la fiebre. Hay que analizarlo más en profundidad. Pero yo también era de las que creía que la gente no tenía dinero. Y yo vivo en una zona turística donde tenés que hacer fila para entrar a los restaurantes, donde los shoppings salen con bolsas enormes a valor, no sé, chicos, a valor lavado de dinero, porque no puede ser que se compre eso cuando te vas a Gucci o a donde sea y compras más. Entonces creo que ahí hay una cuestión no solo económica, sino estratégica. Te apoyamos, cordobés, no recuerdo tu nombre, si necesitas acá lo podés contactar a Franco, a mí, a quien sea, pero también empezar a darnos cuenta de esto, de que hoy la gente está metiéndose más en el diferencial que en el precio. El precio empieza a ser un dato obsoleto en algún punto, ¿no? Totalmente. Y de vuelta, es una variable que ya la gente, quizás a todos nos pasó cuando la inflación era bastante alta, decir, che, ¿cuánto vale esto? Y decís, no tengo idea, estimo que esto, pero te podían decir un precio el doble de lo que vos estimás, y decís, sí, bueno, puede pasar porque hacía 15 días no lo miraba. Hoy el que está, por ejemplo, buscando pintura, ya tiene más o menos un parámetro de cuánto te puede salir un tacho de pintura. Entonces, si la gente ya tiene el precio como algo fijo, como un dato ya certero, ¿qué le vas a brindar? De vuelta, no es para hacer coaching ni nada, sino que también es un análisis en el aire. Decir, bueno, ¿qué le puedo dar para que el precio que ya él más o menos lo tiene, que no lo puedo engañar, entre comillas, desde ese lado? No le puedo decir, bueno, te lo vendo barato cuando a 2 cuadras está más barato. Porque la gente ya lo sabe. Porque el que empieza a buscar información le encuentra muy fácil. Si no te metes a Mercado Libre o por cualquier plataforma y lo encontrás, sino que, bueno, yo te voy a vender la pintura al mismo precio que te lo venden los demás, pero aparte, te voy a decir, bueno, ¿para qué? Para interiores, para exteriores, te conviene látex, te conviene este otro tipo de pintura, te conviene este color, te conviene el otro, te conviene, aparte del tarro de pintura, llevarte otro producto para... a mí si me asesora le pago el envío sin dudar, porque nadie me asesora qué color puedo yo poner en mi casa. Si estás dentro de la ciudad donde lo compras, el envío es gratis, o te puedo aparte recomendar un pintor si te hace falta. De vuelta, son variantes, son estrategias que la microeconomía, que los negocios tienen que empezar a tener en cuenta, porque hoy ya la lucha va a dejar de ser tanto por precio, sino más por calidad sobre todo de servicio, porque los productos empiezan, ya hablando de una economía más global, empiezan a ser un commodity, porque... Si empiezan a abrir las importaciones como lo estás haciendo dentro de poco, que no te extrañe que traigamos pintura importada si son más baratas o si son mejores. Entonces, si la gente ya sabe más o menos cómo es el producto, lo que va a empezar a buscar es el servicio adicional en ese producto, y eso sucede en economías donde vos tenés una cierta estabilidad. Entonces, como dije al principio, si esta estabilidad se mantiene, lo que tienen que empezar a ver los emprendedores, los comerciantes, los negocios, las empresas, es, bueno, puertas para adentro. Lo que antes exteriorizaban el precio, las ineficiencias que antes exteriorizaban el precio, las tengo que empezar a ver cómo las elimino.
Nos van a rajar en breve, Sí, Fran. ya cerramos. Ya cerramos simplemente como para ponerle la frutilla del postre. Hoy la gente se va a fijar en el diferencial, en la experiencia, porque hoy ya el precio deja de ser un problema. Está pasando lo que siempre pedimos, chicos. Entonces ahora hay que empezar a pensar como piensa un país capitalista. ¿Cuál es mi diferencial? ¿Cuál es mi branding? Está para hacer ahí un... Me comprometo, y lo digo así, a armar algo con Fran, ¿o no? Como para aquellas personas que nos miran, que tienen un negocio, poder potenciarlo. Porque realmente a lo mejor es ínfimo el giro que le tenés que dar y el resultado es mucho más grande. Así que de verdad, que estamos acá para apoyar. Bueno, perfecto. Y creo que sumándole a esto que están diciendo ustedes, esto que vos dijiste, pensar como los países más capitalistas y demás, el consumidor es siempre 10 pasos más adelantado que el emprendedor. Cuando se estabiliza un poco más la cosa, sus hábitos, su paladar está más desarrollado que el productor. Capaz el productor se tiene que adecuar justamente después mucho más y seguirle el camino al consumidor, porque, por ejemplo, ahora pasa esto, se estabiliza la cosa y te vienen de repente importados que antes no te los esperabas como competidores y tenés que salir a acomodarte a un mercado completamente distinto al que tenías hace un año atrás. Y si así no pasara, la forma de consumo justamente de los consumidores, Sí. Valga la redundancia, cambia cada 6 meses, chicos. Así que los que somos emprendedores en este país tenemos que estirar, no voy a decir la guarangada, pero tenemos que estirar porque la forma de comprar y de consumir cambia cada 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que en diciembre va a ser otro mundo. Así que tenés que estar a la vanguardia. Bueno, cerramos con vos, Fran. La verdad te agradezco, querido Lobito del Merval. Y por favor, al muchacho de Córdoba que mandó el audio, por favor, comentá acá los comentarios, no sé, tu cuenta o algo para poder encontrar tu pinturería, si hay gente de Córdoba que lo puede hacer, o y gente de otras partes, dale. como Evi, que se comprometió a que va a comprarte algunas cuestiones también pagando el envío, ¿no? Yo no dije eso. Dije que si él me da un diferencial, le compro. Ah, bueno. Ya se baja de No, no me bajo, pero está bueno que me ayude. Si me asesorás, cordobés, se llama yo no tengo Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez, si me asesorás, yo no tengo problema. Me tenés que decir de qué color pinto mi casa. No tengo ni idea. Bueno, no tengo ni le idea. mandamos un saludo. Ayúdame. Por favor, asesora a la señorita. Bueno, gracias, Fran. Nos vemos el próximo martes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bueno, y ya está aquí con nosotros para hacer esta hermosa sección, La Retropolítica, un programa que está gestionando nuestro excelentísimo presidente de contenidos general, todos los títulos pomposos que uno quiera, de la TV pública, de nuestra TV pública, en este ministerio que tenemos nosotros a cargo con todos los... Tenemos de todo, tenemos la parte de relaciones exteriores, tenemos la economía, tenemos la televisión pública, déjense joder. Bueno, acá lo tenemos a Mateo Rondi con nosotros, que nos trae temas que están en la boca de todos. Habemos papa. Habemos papa, de una buena vez por todas. Al Quiero fin. aclarar algo con respecto a lo que estaban hablando. A ver, Escuchá muy a ver. atentamente. Que vos justo dijiste, Evi, esto de que hay mucha gente que se enteró hoy del hot sale. Yo me enteré hoy. ¿Viste? Literalmente me enteré hoy del hot sale. Justo hablando con alguien me dice, no, porque estoy viendo ahora de comprar con el hot sale. Yo, ¿Cómo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo ya? ¿Que termina hoy? No, hoy arrancó. Ah, ok, está bien. En realidad arrancó ayer. Arrancó ayer, bueno. Termina mañana. Hasta Termina mañana, no sé si hasta la noche creo que se hacen puede. el hot week, así que tranqui, chicos. Está bien, bueno, vamos a ver. ¿Cómo es eso? Te dicen hot sale porque lo que trabajan es la urgencia y la escasez, pero Sí. después lo estiran hasta el viernes, dicen hot week, ya está. Ay, lo por favor. extiendan. Ah, bueno, bien. Igual no Hay se tiempo. duerman porque muchos tienen stock de verdad. Igual sabes que no sé qué, ahora que lo pienso, no sé qué comprarme. No es que tengo algo urgente que comprarme, pero Wow, bueno. qué bueno eso. aprovechar. Qué bueno, ¿viste? Hay que pensar, siempre hay algo. Siempre hay Hay que algo. aprovechar. Che, me encantó el comentario como para cerrar. Para que no se escuchó acá. Por favor. Sí, que Hechos Arcanos nos dice que le pregunta a los de los zapatos si aumentó o no el café. Bueno, trabajo para Fran después. Claro, porque decía, me invitan a un café cuando voy a comprar los zapatos, ¿viste? Sí, tenemos un tema con el café, sí. Y ahora tenemos un tema con el Papa. Con el Papa, Papa. sí. Bueno, al final, como recién decía, ¿no? Habemos Papa, ya hay Papa. Primer Papa yankee, primer Papa estadounidense en la historia.
¿viste que los vecinos son peruanos? Bueno, Vecinos no. peruanos. Después, claro, después vamos a entrar más en detalle sobre el tema de su doble nacionalidad, porque también tiene la nacionalidad peruana. Pero sobre todo hablar un poco de esto, de que, bueno, obviamente cuando uno es nombrado papa, eligen un nombre, en este caso eligió el nombre de León XIV, ¿no? Sí. Entonces, un poco, claro, la gente decía, bueno, ¿por qué León XIV? O sea, ¿de dónde viene? En este caso, bueno, tenemos que hablar un poco de quién fue, en este caso, León XIII, ¿no? Bueno, León XIII fue papa también, obviamente, en su época. Para eso nos tenemos que situar alrededor de finales del siglo XIX, muy principios del siglo XX. Ahí lo tenemos a León XIII. Fue papa entre el año 1878 a 1903. ¿Y por qué es tan redundante esta persona? ¿Por qué es tan importante incluso para la iglesia y para muchos católicos? ¿Y por qué fue una persona tan destacada en su época? Porque digamos que dentro de su papado tuvo una postura, incluso en aquella época, más, digamos, aperturista, más reformista. Buscó un poco esto de que vos recién decías la frase muy bien, esto de integrar, ¿no? ¿Integrar qué? Dice uno. Bueno, pleno auge de la revolución industrial en su momento, pleno auge del capitalismo, surgen diversas cuestiones sociales, problemas sociales, divisiones sociales, trabajadores, capitalistas, bueno, un montón de otras cosas. Entonces, León XIII lo que buscó en algún punto desde la iglesia como institución, desde la Santa Sede, es un poco moderar estos conflictos nacientes dentro de esa época con las distintas clases sociales, principalmente. ¿Conflictos de clases? Está ya, Conflictos el, de otro, clases. el otro día te dije que estabas a punto de abrazarte con Cristina, no me acuerdo con qué era, y ahora te ponemos la barbita y el pelo de Marx. Y ahora me pongo el gorrito marxista Tremendo. y empiezo, ahora hablamos de la plusvalía, un montón de otras cosas. No, pero igual es interesante lo que, para donde estamos yendo para desarrollar, porque una de las cosas que se están, obviamente, ¿por qué estamos hablando de León XIII para hablar de León XIV? Porque es interesante, es importante entender de dónde viene la discusión de por qué viene ese nuevo papa a ponerse ese nombre. Claro, porque de allí parte también su cosmovisión acerca de cómo, la cosmovisión de León XIV, ¿no? Digo, ahora de cómo debe funcionar la iglesia, a qué sectores debe atender la iglesia y las distintas cuestiones sociales que hoy en día tenemos, como por ejemplo el problema de migración, el tema, bueno, que muchos hablan de las grandes desigualdades a lo largo y ancho del mundo, que podemos discutirlo o no. Digo, todo ese tipo de temas que en su momento el Papa Francisco, que en paz descanse, también intentó saldar el tema de la reforma de la iglesia, ¿no? Sobre todo una iglesia justamente un poco más abierta, más, me puedo poner el gorrito progre y más inclusiva, podríamos decir. Pero bueno, todas estas cuestiones. Entonces, retomando, León XIII entonces va a atender a esto, digamos, ¿no? A digamos, comprometerse un poco más con cuestiones sociales de la época y de, bueno, pleno auge de la revolución industrial, nuevas formas de organización económica, política, social, grandes cambios culturales a lo largo y ancho del mundo, sobre todo, obviamente, poniendo el foco, en este caso, en Europa. Y sobre todo atendiendo a esto, a la parte de los trabajadores, las clases más desprotegidas, podríamos decirlo, en su época, reivindicando sus derechos a un salario digno, el tema de, bueno, jornada laboral, y un montón de otras cuestiones que posteriormente lo plasmaría en una enciclopedia que recién, si podemos volver a la imagen anterior, el Rerum Novarum. Rerum Novarum, exactamente, que es una enciclopedia fundamental de la doctrina social de la iglesia. Se ¿Enciclopedia o encíclica? Perdón, encíclica. Me quedé, ¿viste? ¿Le pego un tiro o no le pego un tiro? No, disculpen. Encíclica, sí, me confundí. No, es que recordemos, las encíclicas son muy importantes, las que van dejando los papas. Es ahí donde dejan sus pensamientos, su visión para la iglesia. Afectan a muchos de los países que tienen la fe católica como principal, o que su población se instruye por esas encíclicas, digamos, desde los escalafones más bajos a más alto de la sociedad. O sea, este Rerum Novarum en un punto termina siendo hasta como una precuela, antecesor de la doctrina social de la iglesia. Exactamente. O sea, no es que es cualquier cosa esto. No, por eso mismo digo, es una encíclica. Ahí está. Es una encíclica fundamental y justamente de las más redundantes y las más importantes de la historia de la Iglesia Católica, literalmente, donde allí va a plasmar, bueno, todas estas cuestiones sociales que él veía en su época y demás, y estos intentos más reformistas desde su papado. Entonces, ahora trasladándonos al presente, el nuevo papa,
mitad estadounidense, mitad peruano. Ahora vamos a explicar bien el por qué. Ahí tenemos una foto de su Que dicen que es asunción. similar, ¿eh? ¿Viste? Yo lo dije el otro día. Sí. Que tiene un aire. Yo dije a Juan Pablo II, salieron todos en TikTok a decir, se parece a Juan Pablo. Sí, se parece. Después Tostado, dije, pero bueno. se parece a León XIII y fíjate, bueno, sí. Pero también... Sí, ¿viste? sí, por supuesto. Tiene como un aire. Sí, y bueno, recordemos ahora el nuevo Papa, León XIV, era una persona muy allegada en su momento al Papa Francisco. Muy allegada, y tenemos una foto juntos, sobre todo a su postura y a su cosmovisión acerca de la iglesia. Algunos empiezan a decir que en realidad él era su elegido. Claro. Algunos, viste, decían el secretario de Estado, Mateo, ¿cómo era? No estoy hablando de vos. No, ya sé. Pero el Supi. Supi y algunos de los otros que estaban ahí también, que también seguían como una línea medio Francisco, pero como que decían que realmente este era su verdadero elegido. Te tiro un dato también. No es solo basándose en todo lo que hizo el Papa León XIII, sino que dicen algunos que eligió el nombre León porque Fray León era muy amigo de San Francisco de Asís. Entonces también ahí está marcando una tendencia de el hijo León porque era amigo de Francisco. Mirá. Y encima porque tenemos todas estas cosas, el Francisco que viene de San Francisco de Asís y demás, y que no, y que tuvimos ese primer papa franciscano, que ahora tenemos el primer papa agustiniano, que los dos dieron misa ahí cerca de casa, acá, en Recoleta. En la iglesia de San Agustín, en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2006, me parece, por ahí. Sí. Ni se imaginaba llegar a ser obispo, dijo en su momento en algún video que está circulando por ahí también este dos hombre. Papas. Dos papas. Y no es la película. No, bueno, incluso el Papa León XIV, ahí tenés. San Francisco y León. Sí. Exactamente. El Papa León XIV, bueno, de hecho, después, a lo largo de su vida, bueno, él pasaría alrededor de 20 años viviendo en Perú, justamente. Por eso es que adquiriría con el tiempo la nacionalidad peruana, donde hacía justamente tareas más bueno, como misionero, después, bueno, cuestiones más clericales, obviamente. Pasó mucho tiempo allí, también le sirvió mucho para conectar con, que él mismo lo dijo, con la realidad latinoamericana, ¿no? Y muchas, de vuelta, cuestiones sociales referentes a nuestra región. O la ¿no? comida, ahí estaba sirviendo un pollo con arroz que me dejó con unas ganas, te juro, me quiero matar. Sí, hacía muchas tareas comunitarias, en comedores, muchos lugares. Y después, bueno, posteriormente también tendría grandes cargos dentro de la iglesia, dentro de la Santa Sede, por ejemplo, estaría al frente del dicasterio de los obispos, después también presidiría la Pontificia Comisión para América Latina. Pues entonces, bueno, también por esto es lo que decíamos al principio, para que la gente ahora lo entienda, de por qué decíamos esta cuestión de que es mitad estadounidense, mitad peruano, también por esta cuestión. Se lo están disputando igualmente, ¿viste? Sí, se lo están disputando, pero bueno, la realidad, para mí, yo diría, es estadounidense, o sea, yo puedo irme ahora. Lo de Perú. Yo puedo irme ahora a vivir a Nueva Zelanda, vivir allá 20 años, hacerme la nacionalidad, lógicamente, también por una cuestión legal y demás, pero no por eso voy a dejar de ser argentino. No, la realidad es que es el primer papa yanqui, fin, pero está muy influenciado por las cuestiones latinoamericanas, por las misiones que tuvo acá. Sí. Entonces ahí ya se la disputa, pero lo de Perú está desdibujado. Lo que importó es el saludo de Trump, el reconocimiento de todo el mundo de tenemos un papa gringo. Bueno, él saludó a Chiclayo igualmente. Exactamente. Cuando asumió. Pero él... Y no sé, chicos, hemos tenido jugadores en la selección que han nacido en otro país, no la invocaban igual, por ejemplo. Y además, qué sé yo vivo hace 20 años en Buenos Aires y no sé. Sos un poquito porteña. Nací en La Pampa, me crié en Rosario, me siento más rosarina, no sé. Pampita, rosarina, porteña. Yo creo que es el dato menor, creo que todo esto que vos te estás trayendo de información acerca de cómo es la ideología de este papa. Exactamente, porque acá lo que importa, más allá de hablar de... Exactamente, más allá de hablar de, bueno, de quién fue León XIII, obviamente, para entender un poco la parte más ideológica del nuevo papa y demás, es también saber qué vertiente va a continuar al mando de la iglesia, ¿no? Porque muchos discutían esto de, bueno, ahora con el cónclave y demás, veremos quién salga, quién sea el nuevo papa, a ver por qué ruta va a seguir la iglesia, ¿no? Si por una ruta un poco más, porque habían muchos candidatos más conservadores, otros un poco más, sí, digamos, reformistas, más aperturistas, como ya venía siendo el Papa Francisco, y bueno, finalmente el nuevo Papa León XIV nuevamente sigue más la línea de Francisco, claramente. Sí, está como esa duda todavía, ¿viste? El otro día lo hablábamos también desde lo simbólico.
el Papa León XIV llegó también con esto de, no vino tan simplón como Francisco, apareció primero con las túnicas de investidura, digamos de la Asunción como Papa, pero después, bueno, sí, ya se maneja más sencillo como desde Juan Pablo II hasta acá, o incluso antes también, en varias de sus apariciones. Pero lo más importante es lo que termine haciendo más que lo simbólico. Exactamente, a eso iba, ¿no? Vamos a ver ahora de acá a los años que le toque ser papa, bueno, a ver en qué cuestiones se va a apoyar, cómo reaccionar a distintos escenarios políticos, sociales a nivel mundial, ¿no? Eso yo creo que es lo importante, lógicamente. Pero bueno, por lo pronto parecería ser que la Iglesia va a continuar por una vertiente institucional y política, por supuesto, porque todo es político, un poco más aperturista, más reformista, de integrar a otros sectores sociales y todas estas cuestiones, y alejarse de la postura más conservadora que podríamos decir, el último fue, no sé, Benedicto, podríamos decirlo un poco. Sí, más o menos. Tuvo muchas cosas, pero que digamos que fue el último más tradicionalista. Igual fíjate que hay una tendencia, Mateo, con esto. Sí. Primero, bueno, yo no sé, tiene 5 días de papado, lo veo como medio tibio, todavía no se la jugó tanto, no sé. No, está ahí todavía. O sea, yo cuando asumió Benedicto dije, este es un... Igual guarda... Y... No sé. Y después Francisco tenía las diferencias, pero creo que dejó la vara súper alta en cuanto al discurso, en cuanto a su oratoria, en cuanto a su postura. Y ojo, porque está ocurriendo algo que para esta época era impensado, que la Iglesia Católica está de vuelta en auge, aunque sea para ver quién es el próximo papa. O sea, había gente de otras religiones atentos al cónclave. Esto es una locura. Antes no había pasado ni con Benedicto, ni con Francisco, ni con Juan Pablo II. Obvio, esto que vos, bueno, que muy bien mencionás, esto de que Francisco capaz era como más jugado, ¿no? Por así decirlo, si bien, obviamente, como decís, no lleva nada en el papado León XIV, todavía falta mucho por ver, pero guarda que mucha gente cercana a él, incluso tanto en Twitter o en muchos medios y portales lo decían, es una persona que tiende a ser, quizás eso sí, a diferencia de Francisco, mucho más moderado, ¿eh? O sea, de vuelta, sigue la misma corriente, el mismo lineamiento, por decirlo de una manera, del Papa Francisco, sí, pero tiende a ser un poco más, de jugar un poco más al centro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay. O sea, capaz no es, de vuelta, de una vertiente tan conservadora como habían otros, pero... a diferencia de Francisco, capaz no es tan tajante. No lo vamos a ver, como dijo Francisco en una entrevista. Me acuerdo que yo me sorprendí cuando le está hablando a unos jóvenes españoles, si mal no recuerdo, que le dicen, acá, por la Santa Sede, acá roban todos, así que ustedes no tengan problemas. Cosas que nadie se animaba a decir. Bueno, yo no me lo imagino, de repente, a León XIV diciendo eso con discursos así tan tajantes, obviamente, pero bueno. No tiene el gen argento que tenía Francisco. Obviamente. Habrá estado mucho tiempo en Latinoamérica, pero... el paso por la clave hubiese sido que pasara por Argentina. Claro. Argentina, bueno, algo en común de todo este programa es que hablamos de que la Argentina te transforma, te tira para todos lados. Y perdón, ahora que el nuevo papa es mitad estadounidense, mitad peruano, como quiera decirlo, ahora sí quedaría bien que en todo caso, si un presidente o presidenta en su momento argentino lo va a visitar y demás, por una cuestión de protocolo y demás, ahí sí le puede llevar mate, dulce de leche, porque ahí sí no vas a ver capaz qué es, ¿no? A diferencia de Francisco, que no le vas a hacer un tutorial boludo de decirlo, esto es un mate. El tipo está en toda la foto, hasta tomaba mate mientras iba en el Papa Móvil y la otra, esto es un mate. Claro, para la gente que no sabe, haciendo mención a cuando el Papa Francisco en su momento asumió el papado, Cristina Fernández de Kirchner, que lo fue a visitar, haciéndose la amable, obviamente, gentil, cuando en realidad la odiaba. Después se colgó de la sotana. No tuvo mejor idea que llevarle un pote dulce de leche, alfajores, todas cosas de acá, como si el tipo no conociera, ¿me entendés lo que era? No, pero aparte se lo decía. Esto es un mate, le decía. Y esto es una bomba. Claro, y el Papa lo miraba como diciendo, sos estúpida. Obviamente no lo iba a decir, pero lo pensó. Mira, ¿se acuerdan en ese momento? Había mucho como de esto de, y le da una audiencia de 2 horas a esta hija de puta y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Pero yo creo que el Papa, a ver, hizo algo, lo hemos hablado en su momento varias veces también. El Papa hizo con Cristina, como con muchas de los peores personajes de la historia de la humanidad, como es Cristina Kirchner,
lo que tiene que hacer una figura de fe como él, que es escuchar. Pero con Macri no hizo eso, digámoslo. No, porque sí. si vos ponés la otra mejilla, perdonás, si sos cristiano y estás 2 horas con esto, que debe ser nefasto. Para mí que es un tema de fútbol. Nefasto, sí, no importa. Para mí me La parece viuda negra. hay que estar 2 horas con Cristina. La viuda negra. O sea, todo bien, una Te chupa el alma. oradora divina, para mí es la mejor oradora que conozco, pero hay que estar 2 horas con Te chupa el Cristina. alma. Ahora, a Macri era como, ya Mirá lo que se es esta va, producción. ya se va, ahí le decía, ¿ves? Esto es un Maravilloso. mate, esto es una bombilla, y el tipo ahí se habrá tenido que ir Sí. a confesar, porque habrá hecho pecado de pensamiento, habrá dicho esto que me está diciendo es una estupidez. Pero bueno, para ir cerrando, digo, creo que hay algo que me parece muy interesante de este nuevo Papa y de esto de que decíamos Sí. de que está todavía medio tibiongo, quizás el Macri del Vaticano, podríamos decir, quizás, no sé. No sé. tendremos Tiempo que al ver. tiempo. Démosle changüí, Lleva tiempo al 5 tiempo. días. Pero 5 días. lo que digo es lo siguiente. La primera especulación, y por eso también hablábamos de esta historia de León XIII y el Rerum Novarum y de muchos de los escritos de él, y jodíamos con lo del marxismo, pero ojo, León XIII era un abierto expositor en contra del marxismo, del socialismo, así como también un exponente de una línea de la justicia social. Lo que pasa es que hay algunos que sienten que eso se contradice y se olvidan de que existe el peronismo y se olvidan de que el peronismo sintetiza ideas un poquito más de derecha y un poquito más de izquierda. Lo único que falta, ya veo ahora a los kirchneristas, los peronistas diciendo, claro, León XIV por León XIII, claro, León XIII, peronista. Claro. Y pero Son ¿tenés capaces. alguna duda? Son capaces. Yo estoy pero obvio esperando. que sí. Yo creo. Ay, bueno, lo voy a decir. Decilo, Bueno, dale, vamos. ¿Qué vas a el decir? domingo me voy a confesar a la iglesia, pues yo voy a misa, todo. Pero Ok. bueno, padre, confieso públicamente que todavía no saben qué postura tomar porque no agarraron un libro, no leyeron. Cuando lean, Bueno, se van Tranqui. a dar cuenta, tranqui, ¿no? Fue tranqui Se la van a dar cuenta, porque viste, todavía no saben si están a favor o en contra, pero porque no Sí. tienen información y eso implica leer. Bueno. Nada, he dicho. Bueno, chicos, hasta acá el programa de hoy. Leo uno de los últimos mensajes que mandaron. ¿Por qué es tan caro todo acá? La ropa, los zapatos en Miami. Compras mejor calidad. En Miami compras mejor calidad a menos de la mitad de precio. Bueno, pará. Eso, adelanto, ya se lo tiré a nuestro querido Lobito del Merval. Lo vamos a estar tocando en próximos Y los aéreos. en próximas ¿Por secciones. qué nos cuesta tanto pagar un avión cuando en Europa te sale 30, 35 lucas cruzar a cualquier país y acá para ir a Salta tenés que pagar 100 lucas? ¿puedo Una aclarar locura. algo del tema económico? Tirá, Que pensé sí, que sí, capaz sí. que lo iba a decir Franco, pero... El hombre orquesta. Que viste que esto donde dicen, no, che, que está todo más caro tomarte un café, por ejemplo, Sí. en Buenos Aires que en París está todo más caro. También hay que decir una cosa. Hace poco se hizo el famoso índice Big Mac, ¿viste? Que Sí. es un valor de Sí. referencia a nivel mundial y es verdad, el Big Mac argentino es de los más caros Sí. de todo. Pero ahora cuando lo analizaban y lo miraban el precio a través de la cantidad de impuestos que tiene, el Big Mac argentino tiene 50% del precio es impuesto. Ah, sí. En una comparación a locura. otros países es el Big Mac que más cantidad de impuestos tiene en su precio final. Entonces Es una eso es locura. otro de los debates también de que se van a venir ahora, que ojalá que el gobierno empiece a bajar impuestos, sobre todo sobre los productos, sobre el consumo y demás, para que ahí sí veamos cómo los precios bajan verdaderamente y obviamente en nuestro nivel adquisitivo va a impactar de manera favorable. Pero ¿qué te pasa, Mijael? Chapó, hoy te chapó. digo. Ahí lo tenés. No, increíble. Maravilloso. Una velocidad Pero pero tremendo. pedís una cosa y impecable. Ojo que no lo vengan a buscar de los canales grandes, o sea, No. nosotros queremos que crezcas, pero no Pará, así. estuvimos a punto, Que encima te queremos estuvimos acá. a puntito de meter la imagen del Sindor gigante cuando De la estábamos con caja Gaby, vengadora. pero no se pudo por cuestiones técnicas, pero o sea, hasta ese nivel de afilados estamos. No, es on Así que, fire. Pero bueno, gracias. Datazo esto, Sí. y me parece que es importante. Yo confío para esta persona que piensa lo mismo que todos, que se va a empezar a regular, porque no se puede pagar más caro acá. En la misma marca, o sea, Sí. voy a poner un ejemplo, Zara. Vas a Zara acá y una camisa te sale el triple que si la pagás, no sé, en Y Madrid, encima en son de Francia, Avellaneda, no sé. la mayoría. Sí, La no, redondean. o lo mismo, Más de ensalada. exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, te sale 3 o 4 veces más acá, es una locura. Una Y yo locura. siempre digo, ¿qué onda los shoppings? Esos valores me parecen terroríficos para mí. Tal cual. Y están lavando algo, no me jodas, no puede ser. si ¿cómo no van a lavar? No puede ser, me la banco lo que digo. Bueno, Bueno, nos tranqui el vemos. martes 13.
Nos vemos más pronto que tarde. Un saludo enorme para toda la audiencia. Suscríbanse a todos los canales @sijuro.oc en Instagram y TikTok, en YouTube @sijuroarg de Argentina, en Twitter @sijuroc sin punto guión ni nada. Y después en vivo en absolutamente todas las redes sociales, inclusive en YouTube. Así que si no te suscribiste, hacelo, dale me gusta a este video y acompáñanos para más Si Juro los martes y los jueves y todos los días. No sabemos. Vamos a descubrirlo. Sorpresas. Estén atentos a las redes para poder conectarse y saber quién va a ser el invitado sorpresa de esta semana. Chao. Nos vemos. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto.